Bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Hernán Santana, esto es Quien Marca Gana y hoy tenemos un invitado especial, Jorge Santana. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí. Para los que no lo ubiquen, eh, nos pasamos hoy al baloncesto. Eh, Jugador bueno, sale de cantera del Granca, Juventud, Real Madrid. Ahora nos explayaremos un poco ahí durante la entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí, de compartir contigo. Primera experiencia, la verdad, estando aquí en un podcast Ujú, y hablar un poco de mi primera etapa, vamos a decir, ¿no? De vida, ujú. que fue el baloncesto y que tanto me dio. Así que bueno, va a ser curioso como Sí, volver a reconectar sí. con toda esa A parte de mi revivir vida. sobre todo, ¿no? Esa parte. Revivir toda esa parte que sí, sinceramente la tengo como ahí un poco no olvidada, pero sí dormida, ¿no? Porque ya Mm, hace 6 años que no me dedico al baloncesto, cambié por completo de vida, por decirlo de alguna manera, ahora me dedico a la psicología, mm, entonces claro, nada que ver, mm, nada involucrado tampoco con el baloncesto, mm, no juego al baloncesto, ujú. me estoy dedicando a hacer otros deportes, entonces volver a Qué conectar bueno. con esto va a ser muy bueno. Ya luego hablaremos de esa nueva etapa tuya en la que estás, Ujú, pero para los que no te conozcan, ujú. un poco, ya yo te he hecho una breve introducción, pero Ujú, ¿cómo empezó esto del baloncesto? ujú. Bueno, desde pequeño siempre mis padres fueron jugadores de baloncesto también. Mi madre jugó en el colegio Las Teresianas, bueno, a un nivel como, ¿no? De colegio, pero sí que le gustaba mucho el básquet. Y mi padre fue jugador en aquel entonces, Gran Canaria también, cuando empezó a formarse ese club baloncesto Gran Canaria. Entonces, bueno, desde chiquitito yo recuerdo y tengo vídeos, ¿no? Que me grababan mis padres en casa ya con una canasta y un balón de baloncesto. Cada vez que le daba una patada al balón, mi padre me decía que no, que lo cogiese con las manos y que tirase a canasta. Entonces, bueno, ya desde ahí se empezó como a forjar ese vínculo que acabé desarrollando con el baloncesto. Ese padre tóxico, ¿no? Que le dirían ahora, ¿no? Que ya era como, no, no, con las piernas no, cógela, Sí, 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 cógela con las manos. total. Mi padre es un apasionado del baloncesto, a día de hoy lo sigue muchísimo, siempre lo ha sido, ¿no? Entonces, bueno, desde pequeñito ya me fue inculcando, eh, sí, este deporte. Y bueno, muy agradecido también porque me hizo descubrir un deporte francamente bonito que me ha dado mucho en la Lo vida. de tóxico era broma, ¿eh? No vaya a ser ahora a tu padre le pido perdón ya de aquí. Vaya a coger. Te entiendo perfectamente. Eh, mm, y empiezas ¿cuál es tu primer equipo así que en el que tú empiezas a competir? Bueno, yo empecé a jugar en el Heidelberg. Yo estaba en el colegio Heidelberg y desde ahí pues empecé desde chiquitito ya a jugar. Yo recuerdo con 6 7 años ya me federaron y jugaba como todavía no había categoría para mi edad, pues jugaba con 2 años más, creo que era, o 3 años más del colegio, ¿no? Que era pre-mini básquet. Y estaba perdidísimo. Tengo vídeos también que estaba el equipo jugando por ahí, y yo en el otro lado del campo, a mi bola, sin saber ni dónde estaba. Y mis padres, no, para allá, no, para allá y tal. Y yo me dejaba llevar, ¿no? Pero sí, fue en el Heidelberg, ahí empecé jugando. Después del Heidelberg, a medida que fui creciendo, me fui a los Salesianos, los Tiburones Salesianos. En aquella época tenían una cantera muy buena, muy buenos jugadores y campeones de Canarias, campeones de Gran Canaria, todos los campeonatos a los que iban en categorías inferiores eran los Salesianos. Y ahí empecé a cogerle un poquito más el truco al baloncesto. Tuve muy buenos entrenadores, tuve muy buenos compañeros también. Teníamos muy buen equipo. Y bueno, ahí empezamos un poco ya a ir a torneos, a ganar campeonatos. Y ya empezó ahí a cambiar un poco la cosa. Luego esos salesianos los absorbió el Gran Canaria y ya de ahí todos, toda esa cantera, pasamos a formar parte del Gran Canaria y ya pues ahí ya empecé todo mi periplo por el Gran K. Y bueno, todo ese periplo que no te duró mucho porque con 13 años te tocó hacer la maleta. Sí, tocó hacer las maletas. En aquella época, el Juventud de Badalona, entre otros equipos,
estuvo interesado en mí, en ficharme para su cantera. Y bueno, decidí, pues, o más bien con mis padres y demás, decidimos probar e ir para allá, ¿no? Era una oportunidad salir de aquí, era, bueno, el Juventud conocida junto al Estudiantes en aquella época, una de las mejores canteras de España. A día de hoy creo que lo sigue siendo, ¿no? Allá donde van, pues siempre ganan campeonatos, torneos y siempre están en primeros puestos. Entonces, bueno, decidimos ir para allá. Allí coincidí con, entre otros, ¿no? Muy grandes amigos también, pues Ricky Rubio, Armand Solé, en fin, mucha gente que en aquella época, en campeonatos de España, selecciones y demás, era como muy buenos jugadores. Mm, Ahora te preguntaré por Ricky Rubio, obviamente, porque es un nombre propio ujú, al que hay que dedicarle un poquito de tiempo. Pero tienes ese recuerdo, imagino que con 13 años no tuvo que ser una decisión fácil, ¿no? Tienes ese recuerdo en casa de estar con tus padres valorando ujú, el hecho, porque el hecho de ya no solo que para ti fuese una decisión difícil, yo ujú, imagino que para tus padres como padres, ujú, sacar a su hijo de 13 años un poco de su zona de confort ujú, y prácticamente preparar las maletas y mandarlo. No sé si ellos te acompañaron o si ujú, fuiste a vivir a una residencia. ujú. Imagino que no fue fácil si recuerdas ese momento. No recuerdo muy bien yo cómo me tomé toda aquella decisión, ¿no? Sí recuerdo que, bueno, al final mis padres, mi padre no pudo pedir en ese entonces un cambio de puesto para poder ir a Barcelona, a Badalona a vivir. Mi madre sí, en aquella época, bueno, era funcionaria y sí que pudo pedir traslado y se fue para allá conmigo. No fue fácil, desde luego, no fue fácil. Durante todo ese año ellos estuvieron a distancia, ¿no? Mi padre venía mucho, sí es verdad, pero bueno, al final con la que convivía era sobre todo con mi madre. La posibilidad de ir a una residencia en aquel entonces y tal se descartó porque, bueno, era, ¿no? Con 13 años, irte para allá solo y Mm, demás, pues a lo mejor el choque podría ser un poco más fuerte, más difícil de llevar. Entonces, mi madre en ese sentido, pues con ese esfuerzo hizo que esa posibilidad de ir a jugar allí durante todo ese año, pues se cumpliese, ¿no? Así que bueno, para allá nos fuimos a Badalona. Un sí, año también muy enriquecedor y plagado de triunfos. Allá donde íbamos, la verdad que era todo ganar, ganar, ganar. sí. Y fue una temporada. Solo fui una temporada, sí. Fui una temporada porque, bueno, en el instituto en el que estuve, eh, por el catalán y demás, me exigían determinadas asignaturas en catalán sí o sí. Algunas de las asignaturas, como eran en catalán, no las llevé bien y estuve a punto de repetir curso. Y bueno, entre otras cosillas y tal, pues mis padres decidieron, oye, muy bien la experiencia, ha sido muy enriquecedora y demás, pero repetir curso por esto inviable, nos volvemos a Gran Canaria, ¿no? Y volvemos a llevar una vida familiar normal y tú en tu entorno y tal, que creemos que a lo mejor es mucho mejor, Lo ¿no? que no te dijeron es que te ibas a otro país en vez de a otra ciudad de España, Total, ¿no? total, total. Al final el tema del idioma, ¿no? Es una pena que en el mismo país en el que estemos, ¿no? Pues Mm, todo eso entorpezca tanto, sí. ya sea el País Vasco, Cataluña, no sé, Galicia, cualquier lugar en el que vas y por ese tipo de cosas a lo mejor tengas que renunciar a trabajos, tengas que renunciar a estudios, no tengas las mismas posibilidades. Oye, es bastante frustrante, ¿no? Sí, ellos se lo pierden, ¿no? Porque al final poder traer talento o que el talento se quede en Barcelona, Ujú, pero claro, si pones el impedimento del idioma, pues mucho talento mm, se te termina yendo. Pero total, bueno, ellos sabrán. total, absolutamente. Sí. Ricky Rubio, Ujú. sé que eran unos críos, pero imagino que tendrás algún recuerdo con él y alguna anécdota bonita. Sí, 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 sí. Compartimos mucho ese año, teníamos muy buena relación también, estábamos mucho tiempo juntos, nuestro tiempo libre también, teníamos ahí una piña de equipo de la que hacíamos muchas cosas juntos. Yo sobre todo lo que siempre la gente me pregunta, no, oye, ¿qué es lo que más destacarías de Ricky y demás? Para mí de Ricky en aquella época lo que más destaco es su madurez. Era una persona para esos 13, 14, 15 años que tendríamos en aquel entonces y durante toda la época que coincidimos en selecciones españolas y demás, una persona muy madura, iba uno o dos pasos por delante nuestra.
¿no? Y eso se notaba también a la hora de jugar. A la hora de jugar era muy inteligente, tenía una visión de juego espectacular. Entonces, todas esas habilidades, todos esos recursos que tenía, era capaz de plasmarlos ahí en el juego, ¿no? Y por eso destacaba tanto. También, sumado a su talento, ¿no? Entonces, sí, quizás lo que más destacaría de él es esa madurez. Y esa madurez le hizo también, pues, debutar de forma tan joven en el Juventud de Badalona, poder jugar en ACB desde tan temprano, poder conseguir todo lo que consiguió, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, todo esto también puede conllevar a la larga problemas o dificultades, ¿no? Véase un poco también lo que le acabó ocurriendo en estos últimos años, ¿no? Que llegó a tener un poco también en parte debido a, bueno, una situación familiar que le ocurrió, la pérdida de su madre, pues le llevó a plantearse mucho si estaba disfrutando del todo o no del baloncesto, si de verdad todo aquello que había vivido de joven, a tan temprana edad, de verdad sí había sido más positivo que negativo, ¿no? Hace poco estuvo por aquí cuando vino a jugar al Gran Canaria, ahora que el que está de nuevo en el Juventud, y quedamos y Sí, fuimos a tomar un café y hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos ni manteníamos contacto. Mi padre me comentó, oye, viene el Juventud para acá y tal, y digo, coño, hace tiempo que no hablo con Ricky, hace tiempo que no sé nada de él. Lo he seguido, sí, NBA, noticias, todo esto, ¿no? Pero no mantenía contacto. Digo, le voy a escribir. Voy a ver, oye, ya que se viene por aquí, voy a ver si de repente nos vemos. Y bueno, para mi sorpresa, oye, pues sí, joder, ahora y tal. Venga, vamos a vernos y tomamos un café y tal. Y nos vimos y estuvimos hablando una horita, una cosa así, antes de él irse al entrenamiento de la mañana. Y me comentó un poco todo esto, ¿no? De, oye, que se había dado cuenta de que durante mucho tiempo había estado sin disfrutar verdaderamente del baloncesto, de lo que había sido su deporte y su vida, ¿no? Con todo lo que le había dado. Y eso me impactó mucho. Fue como, ostras, como una persona que puede conseguirlo todo, llegar a selecciones españolas, jugar en el Fútbol Club Barcelona, jugar en la NBA en distintos equipos, puede llegar a plantearse que, oye, en el fondo me he dado cuenta de que muchos años no he estado disfrutando de esto. Mi pasión se convirtió un poco también como en mi castigo, ¿no? Estaba ahí un poco, había sido padre con su familia viviendo allí, pero no podía disfrutar de ser padre por los viajes que tenía cada dos por tres, jugar aquí, jugar allá, desplazamientos. Y yo, ostras, quiero ser padre, quiero ejercer de padre y no puedo. Tengo que estar entrenando, tengo que estar yendo al fisio continuamente, tengo que estar como cumpliendo con tal. Y eso que en esa época dice que tenía un entrenador muy bueno, creo que fue en Cleveland, no lo sé, que le decía, oye, si necesitas tiempo con tu familia, no venir a un entrenamiento de la mañana o lo que sea, no vengas, es normal, ¿vale? O sea, disfruta de también de ser padre y tal. Y eso le chocaba mucho también porque no se lo había encontrado en el resto de equipos a lo largo de su vida. Y le costó mucho también como renunciar a lo que había sido su obligación continuamente, ¿no? De entrenar, de cuidarse, de dieta, de fisio, de preparador físico y dedicarse a su familia. Entonces tenía ahí como un choque de valores, ¿no? Por un lado quiero estar con mi familia, con mis hijos, son recién nacidos y demás, pero por otro lado tengo como la obligación, siento la obligación y si no me siento mal de no estar entrenando, no estar con el equipo viajando, no estar... ya. Entonces eso me llamó mucho la atención. Imagino que te hizo mucha ilusión volver a reencontrarte con él. Sí, muchas, desde luego. Lo vi como igual que siempre, la verdad. Pero bueno, con ese cambio de mentalidad. Eso me llamó mucho la atención y me gustó mucho también verlo, ¿no? Porque en muchas ocasiones también estos, este tipo de jugadores, ¿no? Que vemos continuamente teniendo éxito, ¿no? NBA, ACB, Euroliga, mejores equipos y tal, pensamos que tienen que ser a nivel mental, que lo son, como infranqueables, ¿no? Duros de mente, siempre máxima exigencia, máxima. Y ver por momentos o ver en esa conversación que también él tuvo dudas, sintió por momentos también como vulnerabilidad, que se sintió también débil, que se sintió también triste. Es como, ostras, que también es una persona, ¿no? Sí, yo lo viví desde fuera como aficionado al baloncesto, como uno de los jugadores que tuvo la valentía de dar un paso adelante y decir, oye, yo no estoy bien, Ujú, necesito tomarme mi tiempo. ujú,
y es de agradecer porque yo creo que cuando estás ahí en primera plana, cuando eres una superestrella, como el caso de Ricky Rubio, parece que eso, ¿no? Que tienes que mantener Ujú, siempre una imagen de hielo, de tío fuerte, de no te puedes quejar, eres ujú, una superestrella. Y el tío dijo, no, no, para que yo o sea, antes de todo eso, soy una persona igual que tú, ujú. que puede ser el aficionado Total. del baloncesto. Y Absolutamente. Y eso creo que es bueno también, ¿no? Y lo estuvimos viendo durante mucho tiempo también. Mucha gente en diferentes deportes, ¿no? Que decía, oye, no estoy bien. Oye, necesito un tiempo. Oye, mm, necesito ayuda, ¿no? Eso yo creo que también ha marcado un antes y un después en que la gente, mucha gente joven sobre todo, se haya planteado el, ostras, vale, que es que esto es normal también. Lo que me está pasando a mí a lo mejor en mi equipo juvenil, infantil o cadete, de que tengo dudas, de que no estoy disfrutando, de que a lo mejor no me encuentro bien, pues es normal, porque si a los de arriba les pasa, a mí también es normal que me pase, ¿no? mm, Entonces creo que eso sí, también es importante. sí. Y por reconectar un poco con esa trayectoria tuya, Ujú, también en esos años, siendo tan joven, consigues llegar a la selección española, ujú, quedar campeón de España con la sub-16, ¿no? Si no me equivoco, ujú. campeón de Europa también. ¿Cómo fueron esas experiencias? Sí, sí, sí. Desde pequeño, desde estar aquí en categorías inferiores y de formación del Granca, estuve yendo a la selección española. Por ser de los más veteranos, yendo a la selección española desde tan pequeño, me acabé convirtiendo en el capitán de la selección española. Y en sub-16 quedamos campeones de Europa, en Linares, en Jaén. ¿Quién era el quinteto inicial de esa final? Quinteto inicial estaba Ricky, estaba Alberto Jodar, que en aquella época era del 91. Estaba también Armand Solé, si no recuerdo mal. Estaba yo por ahí. Estaba Zapata, un chaval que jugaba en el Caja San Fernando de aquella época en Sevilla. Y alguno más que Oh, no recuerdo. Tony Vicens, es posible. También, Tony Vicens. No sé si estuvo por ahí en aquella época. mm. Creo que sí. Sí. Em, Esos logros con la selección española y el hecho ya de haber dado el salto a Badalona, ya con 16 años, ¿no? Ujú. La sub-16. ¿Te empezaste a tomar en serio el baloncesto como decir, oye, que puede ser mi profesión? Mm. Sinceramente nunca me llegué a parar y a plantear esa pregunta de como a tan temprana edad. El baloncesto para mí era un deporte que se me daba bien, tenía talento, me venía como rodado, disfrutaba mucho, me lo pasaba bien y simplemente me centraba en eso, en disfrutar y pasármelo bien. Nunca, o por lo menos no recuerdo pensar, uff, bueno, a ver si sigo por aquí, pues a ver si soy capaz de llegar a la CB, a ver si en un futuro, si sigo tal, pues soy capaz de llegar a la NBA. La verdad que nunca me lo planteé. No sé si en ese momento a lo mejor mm, no tenía esa capacidad como de pensar tanto en tan adelante o en el futuro, pero considero como que me dejé llevar mucho, ¿no? Mm. Simplemente se me daba bien, disfrutaba, se me ofrecieron muchas posibilidades y oportunidades gracias a mi talento y simplemente como que me dedicaba como a disfrutarlas y a pasármelo bien. Y vuelves a Gran Canaria. Sí. ¿Con qué edad? Después de Badalona, con 13, 14 años por ahí, después de ese año me volví al Gran Canaria, ¿no? Con 14, 15 años. Y ahí fue, creo que durante ese año, creo que fue en ese año también sub-16, por ahí, sub-17, siendo cadetes ya, siendo cadetes, quedamos campeones de España con el Gran Canaria. Ahí estaba Víctor García, de entrenador, Con Víctor ¿vale? García, Sí, entrenador, sí, sí. segundo entrenador del Granca, entrenador al que le estuve y le estoy también como muy agradecido porque fue de los primeros entrenadores que fue capaz de sacar todo mi talento, de ayudarme también a desarrollar, a disfrutar y oye, esto se te da bien, tienes toda la libertad, tienes toda la confianza, ¿sabes? Simplemente todo lo que sabes, plásmalo en la cancha, ¿no? Entonces, en ese sentido le estoy muy agradecido porque creo que fue de los primeros entrenadores, o fue el primer entrenador, en realidad, que fue capaz de hacerme desarrollar y sacar adelante
todo ese talento que tenía. Ahí quedamos campeones de España. Primera vez en la historia que el Gran Canaria de categorías inferiores, cadete, bueno, categorías inferiores en total, en Ujú. general, queda campeón de España. Así que, ¿Se bueno, ha vuelto a conseguir eso? creo que no. Creo que no. Creo que nunca más el Gran Canaria en categorías inferiores. Esa medalla todavía la Sí, mantienes ahí. esa medalla Está ahí con la polvo, tenemos aquí. pero Exacto. En esa época también estaba Óscar Alvarado en el equipo. Él era del 91, pero subía con nosotros. Teníamos muy, muy buen equipo. Ganamos en semifinales al Barcelona y en la final al Caja San Fernando de Sevilla. Que esa misma temporada, en un torneo preparatorio que tuvimos a inicio de temporada aquí en Gran Canaria, nos pegó una paliza como de 20 o de 30. Tenía un equipazo. Jugaban muy bien. Pero al final, mira, campeonato de España, nos llevamos ahí la revancha y campeones. qué bueno. Y ahí sigues quemando etapas hasta que llegas al primer equipo. Sí, bueno, ahí sigo quemando etapas con 15 años al año siguiente por haber ganado todo aquello y demás, que coincide con la época de lo de Jordan, del premio de Jordan. Consigo mi primer contrato con el Gran Canaria, con 15 años. Primer contrato también que el Gran Canaria hace a un chaval de cantera, ¿no? Y bueno, fue una forma como de, oye, hay mucha gente por ahí merodeando, hay muchos clubes merodeando de nuevo, entonces aquí te quedas hasta nuevo aviso, ¿no? Y desde ahí, pues, hasta los 18 años por ahí que ya pasábamos a ser seniors, estuve en el Gran Canaria, jugando en Liga EVA, con el segundo equipo del Granca, jugando en Junior, yendo a campeonatos de España, no logrando de nuevo conseguir un primer puesto, pero sí un tercer puesto en Campeonato de España. En fin, y con muy buenos equipos. Recuerdo haber tenido, sí, muy buenos equipos en aquella época en el Granca, muy buenos compañeros y muy buenos jugadores también. Hoy en día no sé cómo está la cantera del Granca. Hace tiempo que no veo a nadie subir. Hace tiempo que no veo a alguien canario estar en el primer equipo. En Ni mi lo verás, época, ¿eh? ni lo verás. Ni lo veré, sí, me da pena, la verdad. En aquella época, bueno, pues no se contaba tanto a lo mejor con jugadores canarios que subiesen al primer equipo, pero bueno, sigo viendo como que eso se sigue sin dar. Se trae muchos jugadores de fuera, que se trata como de cantera y demás, que luego se sube y se ponen un poco esa medalla de, no, bueno, esta es la cantera, ya, pero es serbio. No, bueno, tal, es cantera, no, ya, pero es senegalés. Entonces, bueno, sí, ok, es un trabajo que hacen y que... Pero oye, ¿dónde está el jugador canario que tú desde pequeño lo coges y a base de esfuerzo, sacrificio, llegas a ponerlo ahí en el primer equipo, ¿no? Llegas a darle esa oportunidad. No lo está. ¿Es falta de talento? No lo creo. Aquí en Canarias, tanto fútbol, baloncesto como otros equipos, otras disciplinas, talento a mansalva. A mansalva. Se nos conoce además, ¿no? Los jugadores canarios por lo general, talento, ¿no? Sergio Rodríguez en el básquet, Silva en el fútbol, yo qué sé, 20.000 tú mismo. También, ¿no? 20.000 jugadores de Sí. fútbol y de básquet. Roberto Guerra, que cuesta que lleguen. ¿Por qué? Bueno, sus motivos tendrán. Ujú, Yo me puedo mojar un poco más y puedo dar mi opinión de por qué no salen. ujú, Y al final siempre termina trayendo gente de fuera, que yo creo que siempre termina siendo más caro ujú, que apostar por lo de aquí. ujú, Yo no lo etiquetaría de... pero es que hasta a nivel empresarial, ujú, eh, yo crearía un modelo de negocio donde yo el producto lo tengo aquí, ujú, yo el producto lo trabajo para perfeccionarlo ujú. y luego lo expongo y lo vendo. Total, Pero absolutamente. bueno, parece ser que los clubes No lo ven de no lo esa manera, ven de ¿no? esa Sí. manera. Ah, Hay clubes que cada vez sí lo están viendo más, sí. sobre todo en el fútbol también lo puedes ver, a lo Ujú, mejor en el baloncesto no sé si te han puesto, pero seguramente algunos lo esté haciendo. sí. Pero es que ya no es si no te vayas al talento o al no talento, vete a la parte empresarial, Ujú. pero no lo ven. Ya, sí, pero bueno, tiene mucho sentido lo que dices, ¿no? Al final se trata de una cosa de dinero, de negocio, ¿no? De hacer tal. Entonces, bueno, si yo lo que tengo aquí a lo mejor, pues creo que no me va a dar tanto beneficio el día de mañana, y a lo mejor si me traigo jugadores de fuera que vienen de X agencias de baloncesto, pues es posible que estos jugadores, si yo les doy un poquito de tal, los acabe luego vendiendo a otros equipos, pues ahí sí que tengo, ¿no? Pero luego Entonces, se ponen la medalla los clubes. claro. Luego sale un canterano que llega al Granca, Ujú, canario de aquí, ujú, y vamos.
Mm, Faltan minutos para que salga todo el mundo poniéndose la medallita. total, y eso debería ser lo normal, ¿no? Mm, Debería ser de, oye, cada año, o bueno, cada año a lo mejor no, ¿no? Pero mm. cada X años, oye, tenemos aquí un jugadorazo, vamos a darle la oportunidad. Vamos a tenerlo ahí, por lo menos involucrado, ¿no? Alguien que esté. Yo esto lo recuerdo también cuando firmé mi contrato con el Granca, con esos 15 años. Creo que parte del contrato también era un poco, oye, empezar a estar ya en la dinámica del primer equipo, ¿no? Con 15 años, el primer equipo. Bueno, pues te puedes imaginar, 15, 16 años, un pipiolo, yo era así, literalmente, un fideo, ya jugando con jugadores veteranísimos, fuertes, grandes. Obviamente me costaba, claro que sí. Que Ricky Rubio haya llegado y lo haya conseguido con nuestra edad, bueno, por su parte, cojonudo, ¿no? Porque, oye, fue capaz de demostrar y de estar ahí a pesar de lo joven que era. Pero eso también, en parte, al resto de clubes, yo creo, que les metió como una cierta presión, ¿no? De, oye, aquí hay un jugador que con 16 años ya está jugando en ACB y ya la está partiendo. El resto de clubes, ¿qué pasa, no? Oye, tienes esto y tal. Oye, pues tú también tienes que partirla y tienes que jugar como Ricky Rubio, ¿no? Si no, pues no vale. Y eso fue un poco lo que me sucedió a mí, yo creo, ¿no? Llegué en aquel entonces con Salva Maldonado, creo que estaba en aquella época en el primer equipo, y a los pocos entrenamientos, pocas semanas de haber estado subiendo con ellos y demás, poco menos que dijo algo así como, este jugador no vale, ¿no? Y es como, oye, ¿sabes el daño que puedes hacerle a un jugador con 15 años que está en plena formación? Decir que "Nah, este jugador no vale. ¿Eres consciente del todo, no? Entonces, ese tipo de comentarios, ese tipo de actitudes que muchas veces toman los entrenadores, mm, no son conscientes del daño, de la repercusión que pueden hacer. Y en aquel entonces a mí me afectó bastante, ¿no? Desde entonces pues dejé de subir, no quería ir a entrenar con el primer equipo, porque ¿para qué, no? Si este tío en prensa dice, cuando le preguntan por mí, que yo no valgo, ¿no? Es como, wow, eso es duro, ¿no? Leerlo en Sí, un sí, sí. periódico y que se moje tanto y que sea como tan. Entonces, bueno, desde entonces pues me desligué de estar con el primer equipo y simplemente me dediqué a estar jugando con mi equipo Ya no de quería, cantera. ya. O sea, fue una decisión personal, Sí. porque imagino que te seguirían llamando para estar en esa dinámica, ¿no? Pero tú dijiste, no, no. No, literalmente yo creo que por ambas partes fue como, y en esto también mi padre, ¿no? Yo creo que también fue como, oye, o sea, estás hablando así de este chaval de cantera y demás, ok, no te preocupes que ya no. ¿Vale? Se quede con su equipo, que ahí es donde entonces él va a poder disfrutar y poder jugar el baloncesto que a él le gusta. Si tú no lo ves y tal, pues perfecto, sigue con Nunca, tu equipo. nunca hubo una conversación entre ustedes ya después de esas declaraciones. No, 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 no. Yo por lo menos nunca la tuve y no creo que ni siquiera que fuese necesario, ¿no? Hablar con un entrenador que trata de esta manera un poco a jugadores de la cantera a la que en ese momento tú perteneces también como entrenador del primer equipo, ¿vale? Sí es verdad que a lo mejor llevaba X años ya en ACB, que había hecho buenas temporadas o no, bueno, pero eso, ¿qué potestad te da como Da para. igual, como si haya sido campeón de la NBA. Total, total. Entonces, bueno, por desgracia, creo que esto sigue sucediendo y, bueno, también se habló de muchos jugadores, ¿no? Que a la larga acabaron llegando a ACB, incluso a la NBA, que muchos entrenadores en la época, ¿no? Era como, este no sirve, ¿no? Entonces, sí, es que qué capacidad tienen muchas veces los entrenadores de ser tan, sí, tan hipócritas, tan pedantes, ¿no? De poder hablar así Sí, de jugadores de formación. sí. Imagino que yo luego no recuerdo cuántos años estuvo Salva Maldonado en el Granca Mm, como entrenador, pero claro, para a ti se te plantea un escenario totalmente diferente porque estás con un contrato en el Granca, ujú, pero sabiendo que tu techo está en el segundo equipo. ujú. Exacto, sí. Yo en ese entonces estaba combinando mi equipo, que a lo mejor era junior, de primer año, de segundo año, no recuerdo bien, y también con el segundo equipo, que en aquella época era EVA, que era tercera división, ¿no? Entonces, bueno, pues jugando ahí, combinando esos equipos, pero bueno, obviamente eso ya marcó ok,
vale, tengo contrato y demás, pero está claro que la cantera, o sea, el Gran Canaria de la cantera, pues parece que no vaya a contar mucho, en este caso de mí, ¿no? Entonces, bueno, habiendo tantos clubes interesados en aquella época también de, oye, cuando se acabe el contrato, cuando pases a ser ya senior y demás, hablamos y tal, ¿no? Y bueno, ahí es donde aparece el Real Madrid y bueno, terminó contrato, obviamente. No, no terminó contrato. Tenía contrato, pero aparece el Madrid y decido irme, ¿no? Viendo que arriba no cuenta conmigo, pues oye, me voy. En Madrid, como muchos otros equipos, imagino, sí vieron ese potencial, porque lo hablábamos ahora fuera de cámara, que no es que justo acabes contrato y te pongan un contrato en la mesa, que eso para el Madrid supondría nada, porque Ujú, lo harán con muchísimos jugadores en todo, iba a decir España, pero en todo el mundo, ujú, sino que vienen y pagan. ujú, sí, O sea, que realmente ellos sí veían ese sí. potencial en ti. Sí, había tenido ahí al Real Madrid y a otros clubes detrás bastante interesados durante toda mi época de formación. Y bueno, finalmente pues viene el Real Madrid, ofrece algo ahí bastante interesante, una apuesta de futuro. Y como no, pues Real Madrid es como, joder, no se puede estar en un sitio mejor, ¿no? Entonces, bueno, decido firmar contrato con ellos, me voy para allá con 18 años, ya empezando mi etapa senior, ya empezando, oye, a ser profesional, ¿no? A entrar en el verdadero mundo de lo que es el deporte, ¿no? Porque creo que hasta mientras eres canterano, estás ahí como protegido un poco, ¿no? Entre algodones, estás disfrutando, campeonato de España para aquí, para allá, torneos aquí, allá, ¿no? No tienes esa presión, ¿sabes? Pero una vez ya das el salto y te metes en esa bolsa en la que todo el mundo está intentando ganar dinero, conseguir mejores contratos, conseguir un mejor equipo para el año que viene y demás, ahí la competencia ya y la historia cambia. Ya no se vuelve una baloncesto de formación, de disfrute, ¿no? Ya pasa a ser otra cosa, ¿no? Claro. Entonces sí, bueno, ahí llega el Real Madrid, está dispuesto a pagar la cláusula de mi contrato, se genera bastante controversia por el Gran Canaria también, no creo que ellos también actuasen de la mejor forma, ¿no? Pusieron bastantes impedimentos, se pusieron bastante, sí, como en contra de que me fuese y demás. Es lógico también, ¿no? Porque al final es un jugador que has tenido formando durante toda esa época de cantera y que venga un equipo, un club mayor y se lo lleve, es como, oye, no queremos, ¿no? Pero al mismo tiempo era como, vale, no quieres, pero tampoco le estás dando la oportunidad de estar ahí, ¿no? Y Mm. encima hablas mal y lo tachas como de que no sirve. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Dónde está un poco la incongruencia? Mm. Y nada, ni siquiera escucho en ese momento también mi familia, ¿no? Mis padres, ni siquiera escuchamos un poco lo que tenía que decir el Granca y fue como, no, no, aquí no hay nada que hablar, ¿no? Simplemente viene el Madrid, está dispuesto a pagar esto, nos vamos. Y así fue. Vamos a hacer un paréntesis para hablar de ese señor que tiene justo al Ujú, lado, que casualmente esa estampa lleva ahí, o esa foto lleva ahí ujú, desde que nos pasamos desde que montamos el set aquí. ujú, Y había un torneo que ya no se ujú. hace ya, No, creo que no. el Jordan Brand Classic, Ujú, ¿no? ujú, Que en su primera edición, ujú. yo no sé, ahora explica bien, no sé Sí. si era por coeficiente, o sea, no sé cómo accedían los jugadores ahí Sí. a ese torneo, pero Ajá. bueno, tú fuiste el MVP de ese primer torneo y tienes una foto ahí Sí, con yo creo que el jugador más relevante y más importante en la historia del baloncesto, como es Michael Jordan. sin duda, el mejor jugador de la historia, sin duda. Bien, es posible que hoy en día haya también muy buenos jugadores. A lo largo de la historia del baloncesto hay muy buenos jugadores también, Magic Johnson, Larry Bird, etcétera. Pero bueno, como este señor de aquí, yo creo que nadie, ¿no? Entonces sí, en aquella época también, con 15, 16 años, estando en cadete, la verdad que ahora haciendo como memoria, ¿no? Cadete fue como un año como maravilloso, campeón de España con el Gran Canaria, torneos, encima se da esto del Jordan Brand Classic que se hacía por primera vez aquí en España,
en Barcelona, y reunían a los mejores jugadores de cada cantera. A los 2 o 3 mejores jugadores de cada cantera los reunían en Barcelona durante varios días para hacer una serie de entrenamientos y pruebas, tanto pruebas como físicas, ¿no? De explosividad, de dominio, de tal, como, sí, como técnicas, ¿no? Sí, de tiro, de tal. Entonces, unían a los mejores jugadores de cada club en aquella época y en cada prueba te iban como puntuando. Bueno, oye, los tiros que metías, ¿no? A lo mejor había que hacer como 10 triples de moviéndote de aquí o tras bote o lo que sea, ¿no? Oye, pues mientras más, 8 de 10 9 de 10 y tal, a más puntuación, obviamente, pues más puntos ibas consiguiendo, ¿no? Y los que mejor puntuación sacaban durante todas esas pruebas, luego se les unía en un partido, ¿vale? Entonces, un poco los mejores jugadores se hacían diferentes equipos de 7 u 8 jugadores y se tenía un partido. No recuerdo si fue un partido de... No fue de 40 minutos, fue un poquito menos, a lo mejor 2 cuartos como de 10 minutos, una cosa así. Y bueno, y jugábamos un poco entre nosotros, ¿no? En ese partido, pues, estaba Michael Jordan ahí sentado, ¿no? En aquel entonces, Pepu Hernández, creo, que fue entrenador también ACB y de selección española, fue mi entrenador de equipo. Y bueno, también fue como un partido de puro disfrute. Lo hicimos en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Vino un montón de gente, obviamente, porque había venido Michael Jordan, tal. O sea, había muchísimo público también en el pabellón. Y bueno, simplemente pues un partido ahí a disfrutar, a jugar. Se me dio muy bien, jugué de lujo, sin ser consciente un poco, simplemente dejándome llevar. En ese momento considero que estaba como en un muy buen momento, ¿no? De mucha confianza, capaz de desarrollar y de sacar como todo ese talento. Y bueno, pues al final del partido se decidía un poco quién era el mejor jugador del partido. Y bueno, me escogieron y recibí el premio de Michael Jordan, ¿no? De sus manos. Y ahí estuve con él también, súper emocionado. Tengo una foto con él y estoy como sonriendo tanto que era como, yo creo que sí, me quedé, no tenía palabras, la verdad. No fui capaz de Mm, vocalizar Me ni siquiera. imagino. ¿Te dio tiempo en esa época ya manejabas un poco el inglés? ¿Te dio tiempo a intercambiar un par de palabras con él o simplemente fue para la foto? No manejaba mucho el inglés en aquella época, le di las gracias, tal, me dijo muy bien jugado y tal, enhorabuena, felicidades, y ahí me quedé un poco como flipando para la foto, dándole la mano con el trofeo, y sí que luego después tuvimos y nos dieron la oportunidad de a todos los jugadores que habíamos ido, pues reunirnos con él en una sala y plantearle preguntas y demás, ¿no? Yo que no recuerdo haberle planteado ninguna pregunta porque también estaba como en estado de shock. ¿Sabes? Fue todo como muy rápido para mí, muy intenso, era como surrealista todo. Entonces estaba como todavía recibiendo como halagos y de todo el mundo, las felicidades, tal, al mismo tiempo teniendo a esa persona ahí hablando con nosotros. Fue todo como muy rápido. Sí. Pues ves que este paréntesis Ujú. lo merecía Sí, desde luego. con el grande de Michael Jordan. Sí, un grande, de verdad. Y retomando un poco, llegas al Real Madrid Ujú. y vas a Les Bronce, ¿no? Sí, sí. Vas a Les Bronce y Ujú. ahí coincides que los tengo aquí anotados, ¿no? A jugadores como Bojan Bogdanovic, Ujú. Mirotic, Ujú. etcétera, etcétera. Etcétera, Nada. etcétera. Nada, sí. En aquella época sí, firmó contrato con el Real Madrid y fichó para estar en el segundo equipo, como el Castilla, de Mm. fútbol, ¿no? Para seguir ahí en formación. Tener posibilidad también de subir y entrenar con el primer equipo. En aquella época estaba yo en Plaza. Pero bueno, sí, jugábamos una categoría que ya no existe, que es Les Bronce, que podría ser como la segunda vez, a lo mejor, de fútbol, Mm. ¿vale? Y bueno, sí, efectivamente coincido ahí con Nikola Mirotic, Nikola Rakosevic también, que era un chaval que venía de Serbia también, muy talentoso, muy bueno. Bojan Bogdanovic, que en ese entonces él ya tenía contrato con el Real Madrid, pero había sido cedido a Murcia, creo, si no recuerdo mal. Y estaba en Murcia, cedido, y no jugaba. Estaba Manuel Hussein por ahí en Murcia de entrenador.
Y un poco también del estilo de lo que me pasó a mí con Salva Maldonado, ¿no? Poco menos que, nada, nada, el jugador no vale, por eso no juega. Y aquel también dijo, ok, ustedes no cuentan conmigo y demás, me vuelvo para el Madrid. En el primer equipo no se atrevieron, a lo mejor, o no sé lo que ocurrió, como para hacerle ficha en ese primer equipo, y vino a jugar con nosotros a Les Bronce. Y era espectacular. Para mí ha sido de los jugadores que más me ha llamado la atención, sin duda. O sea, tiraba, botaba, entraba para adentro y las cachaba. O sea, tenía un físico espectacular, una capacidad de jugar bestial, y bueno, arrasó con la liga. ¿Sabes? Y era como, ¿cómo es posible que, de nuevo, un entrenador sea capaz de decir que este jugador no vale o no darle minutos porque no está preparado? Sí, subía también a entrenar muchas veces con el primer equipo y sin ningún problema. A lo visto está también que a los pocos años, oye, no le dieron oportunidades en el Madrid de nuevo, tal, esto, lo otro, y se fue y empezó a jugar por ahí en Euroliga, de la Euroliga ya luego a la NBA, y ahí está, consolidadísimo en NBA, ¿no? O sea, para mí ha sido de los jugadores, sin duda, que más me ha llamado la atención, mejores jugadores con los que he compartido equipo, sin duda. También estaba Nikola Mirotic, que en aquella época también había formado parte de cantera del Madrid y que todavía estaba en formación ahí y demás. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy buena en algunos sentidos, ¿no? En muchos sentidos, pero al mismo tiempo, y esto es algo, un ejercicio que como que he estado haciendo también antes de venir a hablar contigo, ¿no? Durante estas semanas, haciendo un poco balance de todos los entrenadores que me he ido encontrando a lo largo de mi carrera como baloncestista, eh, que creo que he tenido mala suerte con los entrenadores, la verdad. No digo que todo haya sido culpa o responsabilidad de los entrenadores que he tenido, ni mucho menos. Yo seguramente, y también he cometido muchos errores, ¿no? Y, y me he equivocado muchas veces. Pero sí considero que en esa primera etapa, por ejemplo, en el equipo, en el Castilla, en el Bronce, en el Real Madrid, tuvimos un entrenador que no fue capaz de gestionar el vestuario, de lidiar con nosotros y de sacarnos y exprimirnos al máximo, ¿no? Fue un entrenador que no tenía experiencia llevando un equipo de cantera tan importante como el Real Madrid. Le vino grande, yo creo, y a la vista está que tampoco hicimos nada ese año. Fue un año bastante frustrante en ese sentido, ¿no? A pesar de eso, haber compartido y haber coincidido con tan buenos jugadores. Y después ese entrenador terminó llegando a la élite o se perdió en el No, camino. se perdió en el camino. Ese año terminó contrato, no le renovaron también y bueno, empezó a entrenar en otros equipos por ahí, incluso por África, diría también, Sí. creo. Mm. Y después de ese primer año en el Madrid, Ujú. continúas Sí. imagino que con esas expectativas y ese sueño de algún día, pues, Mm. tocar la puertita del primer equipo Ujú. y llegar a debutar e incluso a consolidarte, imagino. Sí, sí es cierto que, bueno, a pesar de ese primer año en Le Bronce no haber sido todo lo bueno que pudo haber sido, sí tuve la oportunidad de estar muy ligado con el primer equipo. Y en aquella época sí estaba Joan Plaza. Entonces era como venir de un equipo, de un segundo equipo donde el entrenador, pues, como que no terminaba ahí ¿no? De sacarnos y exprimirnos todo el jugo que teníamos, pero sí al mismo tiempo tener la oportunidad de estar involucrado con el primer equipo, con Joan Plaza y estar ahí con Sergio Llull, con Prigioni, con Felipe Reyes, con Bullock, con todos los jugadorazos que había. Raúl López, creo que estaba en aquella época también. Entonces, claro, era como, por un lado, como sabor agridulce, pero por otro lado es como, uff. Y con Joan Plaza también sí que fue de los entrenadores también con los que disfruté mucho. Era muy buen entrenador, tanto a nivel táctico como técnico, como luego también al nivel de personas, ¿no? Porque un entrenador no solo tiene que ser bueno a nivel táctico técnico, sino saber llevar un equipo, saber llegar a tus jugadores, ¿no? Y en ese sentido estoy muy agradecido de haber coincidido con Joan Plaza porque me hizo debutar ese año en ACB. Contó conmigo también para viajar a muchos partidos de Euroliga. Y bueno, aunque no llegué a debutar en Euroliga, pues sí que estuve involucrado con el equipo, viajando y demás. Y recuerdo aquí en esta primera época, para que te fijes un poco y que sirva también para, bueno, la gente que nos escuche o gente joven. En aquella época yo tenía 18 o 19 años, ¿no? Recién llegado al Real Madrid.
Recuerdo que veníamos de un partido, no sé si era por Alcázar de San Juan, de esos viajes eternos en guagua de horas y tal, por ahí por la península, y volvíamos de jugar partido un viernes por la noche y llegábamos de madrugada a Madrid. En la guagua recibo un mensaje del que era el preparador físico del Real Madrid, del primer equipo. Oye, Jorge, mañana a las 10 de la mañana tienes que estar en Las Rosas, que en esa época entrenamos en Las Rosas, en la ciudad deportiva. Tienes que estar a las 10 de la mañana porque vas a estar haciendo un entrenamiento un poco como de sparring con Raúl López, porque se estaba recuperando una lesión de rodilla, ¿no? Y era como, guau, eran como la 1 de la mañana, todavía no habíamos llegado a Madrid, nos quedaban como 2 horas o 3 horas todavía de guagua para llegar, iba a llegar de madrugada, yo en aquella época no tenía coche todavía, nos quedábamos en un sitio que estaba cerca de Las Rosas, ¿no? De donde entrenábamos, de la ciudad deportiva, pero al mismo tiempo lejos, mal conectado con la guagua, ¿no? Mm. Y era como, uff, voy a llegar a las 3 4 de la mañana, voy a dormir poquísimo, me voy a tener que levantar temprano, tal. Y bueno, para que te fijes un poco también la inocencia, ignorancia de que le mando un mensaje y le digo, oye, voy a llegar muy tarde, ¿sabes? Venimos de jugar de Alcázar de San Juan y demás, no voy a poder ir. Y no me contestó. ¿Mm? Y digo, bueno, pues nada, oye, lo habrá entendido, perfecto, tal. Nada, me levanto al día siguiente sin problema y demás. Al día siguiente creo que teníamos entreno y creo que también que tenía entreno con el primer equipo, de hecho. Y nada más llegar y tal, llego al vestuario y Felipe Reyes y Bullock, que eran los capitanes en ese entonces, me llaman. Oye, Jorge, ven por aquí y tal. Me llaman aparte. Que sea la última vez que te llaman para entrenar con alguien del primer equipo, aunque sea para pasarle pelotas, defenderle o como si tienes que estar mirando y dices que no vienes. Y yo me quedé como, wow. ¿Sabes? En plan, y me llevé una reprimenda bestial, ¿no? Desde entonces aprendí también que, oye, cosa que ocurra, cosa que te pidan, que te exijan del primer equipo, oye, siempre hay que estar, ¿no? Afortunadamente no tuvo mucha repercusión, ¿no? No tuvo muchas consecuencias porque siguieron contando conmigo, pero sí, me enseñaron, ¿no? Que, oye, siempre que venga un poco del primer equipo o de un jefe o de quien sea que te pide algo para ayudar, oye, pues hay que hacer un esfuerzo y estar ahí. Hoy en día, si lo subes al primer equipo pero no juegan, dicen que no suben. Exacto, exacto, tal cual. Para que Entonces, veas cómo ha cambiado sí. la película. Ujú. Yo te lo digo, yo te la suelto porque como dices que estás desconectado de todo el mundo, te digo cómo está un poco la actualidad de Vale. que yo creo, o sea, te hablo desde el fútbol, pero creo que seguramente en el baloncesto también, Sí. también pase. Hoy en Sí. día los chavales dicen que para subir al primer equipo y no jugar, que prefieren no subir. Ujú, vale, ok. Bueno, son formas de verlo, ¿no? Al final también hemos ido creando como una sociedad, se habla mucho, ¿no? De esa sociedad de cristal, de Mm, esa juventud de cristal, ¿no? De que si sí, no les das todo lo que ellos quieren o todo lo que ellos consideran que deben tener, pues, ¿no? Que se lo merecen todo y que todo hay que dárselos, ¿no? sí. Bueno, también hay que, Complicado. sí, complicado, hay que ganárselo. Terreno pantanoso ese. Terreno pantanoso, de luego. Pasaríamos entonces a ser un quien marca gana, sálvame deluxe de esto. Em, y Jorge, después de ese debut, de tocar las puertas del cielo, por así decirlo, mm, eras muy joven, 18, 19 Ujú. años. Eh, ¿Qué pasa para que mm, todo apuntaba que tú te ibas a dedicar profesionalmente toda tu vida al baloncesto? Ujú. Bueno, en ese primer año, Joan Plaza no consigue, creo, ganar la liga, no tiene ahí un mal resultado, también en Euroliga y demás, y el Real Madrid decide no renovarle el contrato, ¿no? Al año siguiente, yo coincido en desaparece la LED Bronce y nosotros pasamos a jugar LED Plata, ¿no? LED Plata sería como, bueno, antes te dije que la LED Bronce sería como una segunda B, pero no, ni siquiera, hubiese sido como una tercera. Ahora sí, la LED Plata sería como una especie de segunda B, ¿no? Entonces pasamos a jugar segunda B. Ahí coincido de entrenador con Alberto Angulo, que había dejado de ser jugador de baloncesto, que había jugado en el Real Madrid, Estudiantes, tirador Ujú. espectacular y demás. Y bueno, se engancha al cuerpo técnico del Real Madrid de cantera y me toca como entrenador. Por un lado,
experiencia muy positiva con él porque todo el conocimiento que tenía a nivel juego, ¿no? Lo supo transmitir y nos supo llevar, pero al mismo tiempo también fue, oye, su primera etapa como entrenador de un equipo, ¿no? Sí, en este caso, de un segundo equipo, ¿no? Que también estar en un segundo equipo, estar en un Castilla de entrenador, por ejemplo, también tienes presión, también tienes ahí que cumplir, ¿no? Con ciertos aspectos. Y bueno, al ser esa primera experiencia suya, pues igual también no fue capaz de sacarnos otra vez como todo el jugo que teníamos a nivel talento en ese equipo, ¿no? Justo coincide que echan a Joan Plaza o no le renuevan contrato y viene Messina, ¿vale? Ettore Messina. Recuerdo la pretemporada con Ettore Messina y muchos entrenamientos de principio de temporada con Ettore Messina, ahora mismo con ansiedad, ¿vale? Ettore Messina era un entrenador totalmente diferente a Joan Plaza. Venía también de haber ganado una Euroliga con, no sé si era la Benetton de Treviso o con el CSKA de Moscú, algo de eso, ¿no? Venía ya con en plan, oye, es fichaje para volver a ganar Euroliga con el Madrid y tal. Entonces venía ya como con toda esa presión, ¿no? Y recuerdo los entrenamientos con él de pasarlo verdaderamente mal porque era un entrenador no solo con nosotros de cantera que subíamos en aquel entonces, sino con los mismos jugadores que tenía del primer equipo. Cauquenas, Sergi Vidal, el mismo Bullock también, jugadores de élite, sí, los hermanos Labrinovich también, que los humillaba en los entrenamientos. Y claro, si era capaz de humillar a esos jugadores, ¿no? De primer equipo, imagínate nosotros, ¿no? Entonces, muchas ocasiones, bueno, a mí creo que una vez también me llegó a echar del entrenamiento, ¿no? Estábamos haciendo un ejercicio como de calentamiento, que era una especie como de 3x3x3 y tal, donde es todo como canastas rápidas, pases, tal, ir pasando, bueno, bandejas y demás. Y en una de estas, él quería que siempre pasásemos el último pase, siempre tenía que ser picado, ¿no? Pues bueno, pues yo qué sé, por los nervios y demás, en vez de dar el último pase picado, lo di de pecho, ¿no? Un poco así, en bandeja para hacer el siguiente, pues una bandeja. Bueno, me montó una ahí bestial, que quién me creía que era y demás, tal, ¿no? En plan, apártate, no sé cuánto, quédate ahí y tal, no sé cuánto, no te enteras de nada, no sé qué y tal. Y bueno, nada, seguimos ahí un poco con el entrenamiento, me vuelvo a reincorporar al entreno, empezamos a hacer otro ejercicio, creo que me dan como un mal pase o por lo menos yo no llego como a cogerla en ese entonces, el balón se va y bueno, en lo que se iba yendo el balón, en vez de seguir corriendo detrás suya y cogerlo con la mano, le pego una patada para que dé contra la pared, cogerlo y darme la vuelta rápido, ¿no? Y volver como, ¿no? A tu casa. En plan, ¿quién te crees que eres y tal? Porca putana, siempre me acordaré de esto, ¿no? Porca putana de la Troya, ¿eh? Fora, fora, fora. Vete a tu casa, no te quiero ver por aquí y tal. Claro. Entonces, claro, después de todas esas experiencias y tal, cada vez que era como, oye, Jorge, para el primer equipo y tal, era como, no, no quiero. No quiero, que va, que va, que va. No, no, para que este tío me esté humillando continuamente y tal. Pero es que no era solo a mí, ¿no? Lo grave era eso, que lo veía que era con sus propios jugadores. Sergi Vidal, que venía a estar consolidadísimo en el Tau de Vitoria, Cauquena, jugadorazo, venía de Salgiris Kaunas, muchos de ellos, ¿no? Y era como, uff. Y eh, sí, subía, pero no entrenaba prácticamente. Estaba muchas veces ahí en el banquillo. No contaba mucho conmigo tampoco y al final, poco a poco, pues también me fui como desligando de ese primer equipo. Cada vez fueron contando menos conmigo y bueno, simplemente me dediqué a estar con mi segundo equipo, que era el que me correspondía, ¿no? Recuerdo también ahí en un entrenamiento que estaba ahí sentado en el banquillo y cambiaron a Jorge Carvajosa y se sentó al lado mío, Garbajosa y tal. Y estaba ahí con el entreno, sudando y tal. Y me mira así y me dice, oye Jorge, ¿a ti te gusta el baloncesto y tal? Y yo, sí, 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 claro, me encanta y tal. Y me dice, el baloncesto es una mierda, tal. Y yo, ¿cómo? El baloncesto es una mierda. Sí, esto y tal, estar aquí, esto. El baloncesto está bien, pero el baloncesto en el fondo es una mierda y tal. Yo me quedé como súper impactado ahí sobre la marcha, como que tocaron el pito y tal, y nos levantamos y esto, ¿no? Pero fue como,
¿qué dice este tío? Si está jugando en el Real Madrid, viene de jugar en tal, gana millones de euros y me dice que el baloncesto es una mierda, ¿sabes? Como, ¿qué está pasando aquí? No. Sí, porque bueno, al nivel profesional tiene esa cara oscura que mucha gente no es capaz de ver. Mm. Después de ese año en el Real Madrid, con todas las anécdotas que ha contado del entrenador, de Garbajosa y lo que es el primer nivel, ¿cómo sigue tu camino? Bueno, yo en aquella época había firmado un contrato con el Real Madrid de 3 años, con opción de uno más, ¿vale? Bueno, visto un poco lo visto, ¿no? El Le Bronce, un año ahí un poco como con sabor agridulce. Le Plata también, bueno, cierto, también sabor agridulce, ¿no? Sin estar tan involucrado como me hubiese gustado en el primer equipo, un poco por la situación que se dio también, de mucha presión para, ¿no? Había que ganar sí o sí, los entrenamientos con Messina eran infernales, ¿vale? Broncas, gritos, era una locura. Yo ahí me di cuenta de muchas cosas también que fue como, uff, a mí esto, ¿sabes? Estar con un entrenador así, estar en un primer equipo con toda la presión que tienes con un entrenador así, tela, ¿no? Entonces, bueno, terminamos la temporada en aquella época. Yo tenía ahí selección española sub 10 y sub 20. Sub 20. El año anterior habíamos estado en el Mundial de sub 19 que nos tocó en Nueva Zelanda. Fuimos para allá a jugar. Hicimos un torneo preparatorio en Australia, en Melbourne. Fue una experiencia bestial. Pero sí es verdad que con el equipo que teníamos no llegamos a conseguir nada importante, la verdad, en ese mundial, ¿no? Creo que quedamos octavos o novenos, la verdad que muy mal. Perdimos un partido clave y fundamental contra Eslovenia cuando durante toda la historia de torneos y campeonatos de Europa, Eslovenia los habíamos arrasado, ¿no? Entonces perdimos un partido clave contra ellos y ahí ya pues nos hundimos y no fuimos capaces de conseguir nada. Después de eso, se da la posibilidad, después de ese año, se da la posibilidad de que me vaya cedido a un club ACB, de mitad de tabla para abajo. En aquel entonces creo que estaba Valladolid por ahí. Y bueno, había mostrado cierto interés en, oye, este jugador que tienen ustedes ahí y demás, no cuentan con él para el primer equipo del Madrid. El segundo equipo del Madrid, en vez de Les Plata, volvía a salir en EVA, que era como tercera división. Entonces era como dar un paso atrás y era como, oye, no, vamos a buscar una opción, ¿no? Y en aquel entonces vimos y surgió la posibilidad de irme a Valladolid a jugar en ACB. Pero tema agentes, tema contratos, tema no sé qué, al final no se llega a consolidar esa firma y esa sesión. Y acabo yéndome a jugar cedido a Leporo, que bueno, era un pasito más de Le Plata, que es como segunda división, a Tarragona, ¿vale? Y bueno, ya ahí me desvinculo durante ese año de todo lo que había sido el Real Madrid, de salir de, ¿no? Un club que funciona perfecto, en todos los sentidos, a, no voy a decir que un club que no funciona perfecto, pero oye, un club que no deja de ser de una ciudad, que está en segunda división, que depende de patrocinio, de patrocinadores, depende de dinero del ayuntamiento, el cabildo de turno y tal, ¿no? Y que mantener ese tipo de clubes es difícil. Y bueno, a pesar del buen equipo que teníamos y demás, pues oye, fue una temporada difícil. Yo salgo del Madrid, supuestamente también para tener más minutos, ¿no? Y poder desarrollarme ahí un poquito más a nivel profesional. Pero bueno, no tengo como todos los minutos que me hubiese gustado. La temporada no nos va tan bien como imaginábamos. No nos metemos en playoff. Estamos ahí para salvar la categoría, ¿no? Entonces, año complicado, de nuevo, ¿no? Entonces, 2 años de sabor como agridulce. Doy de nuevo como ese paso de, venga, una categoría más y año complicado, no tengo como todos los minutos y, oye, ahí empiezo a darme cuenta de lo que supone también el ser profesional de todo esto, ¿no? Sales de esa burbuja que te comenté antes de cantera y demás,
donde estás como protegido y el baloncesto es otra cosa, y pasas a lo profesional, donde ya aquí, oye, tengo que mantener el club en esta categoría sí o sí, tengo este americano, este no sé qué y tal, que son los que me estoy dejando la pasta, son ellos los que tienen que jugar, ¿no? Entonces, bueno, ahí me empiezo a dar cuenta un poco de lo difícil que es establecerse como profesional, en este caso en el baloncesto, pero si lo extrapolamos a cualquier otro deporte, ¿no? Muchas veces no depende tanto de ti, sino de todo, ¿no? El contexto, ¿no? El entrenador, el equipo, la ciudad, la situación que se dé, todo influye. Y bueno, manejar todo eso con 19, 20 años, pues no es fácil. Y de todo esto que nos cuentas, ¿qué anécdotas, por ejemplo, de este año en el que tú vas a Tarragona y das un paso hacia Ujú, adelante, ¿no? ¿Qué qué te hizo ver? Oye, esto no es lo que yo pensaba. ujú, No sé, en el día a día, imagino que pasar del Madrid a cualquier otra cosa ujú, es dar un paso atrás, que ujú, se me entienda, ¿no? ujú, En esa burbuja donde siempre está todo lo que tiene que ver con el ujú, Real Madrid. ¿Qué te encontraste cuando llegas? Situaciones, vestuarios, material, ujú. no sé, algo que recuerdes tú que digas, Mm. esto es otra cosa. Sí, recuerdo sin duda, bueno, en el momento en el que no se llega a confirmar el tema de Valladolid y llegamos a firmar contrato con Tarragona, ok, hago las cosas, maleta, yo estaba en Madrid esperando un poco, entrenando y tal, manteniéndome ahí activo durante el verano para, venga, ¿cuál es el siguiente objetivo? Sale el Tarragona, cojo todas las cosas y demás, mi padre se viene para Madrid y nos vamos en coche para Tarragona, 7 horas, una cosa así. Tenía que estar a tal hora porque ese mismo día llegaba y a entrenar, ¿vale? Ya la pretemporada estaba empezada y nada más llegar, ni siquiera, ni apartamento primero, casa, tal, no, directo al entreno por la tarde. Después de 7 horas ahí, entumecido, engomado, perdido, el entrenador coge y me pone con el más veterano del equipo, Alex Alba. Ahora lo recuerdo con mucho cariño porque al final Mm. se acabó convirtiendo en muy buen amigo y un gran compañero, ¿no? Pero mítico veterano de guerra que viene ya de vuelta y que te va a hacer la vida imposible. En plan, además, oye, vienes del Madrid y tal, y no sé qué, venga, ok. Uno contra uno, toda la cancha, ¿vale? O sea, uno contra uno, defendiendo, ¿eh? Toda la cancha. No zigzag en un principio y luego ya empiezas a jugar como se hacía, ¿no? En muchos entrenamientos, mitad de cancha, desplazamientos defensivos, tal, y luego ya te pones a jugar, que en esa primera parte como que vas relajado. No, de línea de fondo a línea de fondo, si se te va en uno o dos botes, tal, y quien mete, sigue. Alex Alba, obviamente, ahí, pum, pum, yo, claro, reventado, pam, 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 se me escapaba, bandeja, otra vez a defender, pum, 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 se me escapaba, bandeja. Le estuve defendiendo, yo creo, como 7 veces seguidas. Y ya estaba no puedo más, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Que se acaba este ejercicio y ya, ¿sabes? Y aquel haciéndome la vida imposible, me metía al cuerpo metal, me sacudió. Y ahí también fue como darme cuenta de, wow, claro, es que esto, vengo del Madrid también, donde todos un poco somos iguales, ¿no? En ese sentido, todos un poco de cantera, se está apostando por nosotros y tal. No te digo que fuese todo de rosas, ¿no? Entrenábamos a muerte, pero era otro rollo, ¿sabes? Y ahí empecé a darme cuenta también de, claro, aquí volvemos un poco a esa bolsa del mundo profesional, donde todo el mundo se está buscando sus garbanzos porque, oye, yo vivo de esto también. A mí me da igual que vengas del Madrid, de la NBA, ¿vale? Sí, sí. Aquí si yo juego y tal más que tú, pues juego yo más que tú, ¿sabes? Y si tú juegas más que yo, me pico e intento hacerte la vida imposible en el siguiente entrenamiento para jugar más que tú. Entonces, bueno, eso fue algo que me marcó mucho. A día de hoy lo sigo Fue recordando. la carta de presentación. Buena carta de Sí. presentación. Sí, sin duda. Y después de ese año, Después de ese año, vuelvo a renovar ahí en Tarragona, ya ese más uno del Madrid, esa posibilidad de renovar contrato con el Madrid después de esos 3 años más uno, pues no llegamos a acuerdo y demás. El salario, obviamente, pues también el contrato era mucho mayor, ¿no? Y bueno, pues el Madrid en ese entonces, pues no, como seguía Torre Messina y demás y no contaba
para nada conmigo en ese sentido, pues fue como, oye, mira, no contamos con este, es absurdo renovarlo un año más, ¿no? Para que esté en el segundo equipo o volver a cederlo. Entonces, bueno, termino mi etapa en el Real Madrid y firmo contrato de nuevo con Tarragona. A pesar de haber sido un año complicado, bueno, tuve un buen desempeño general, ¿no? Tuve muy buenos partidos, hice muy buena química con el entrenador y con los jugadores y tal. Y se intentó para el año siguiente mantener el mismo bloque, se mantuvo y bueno, ahí volvimos a jugar en Leporo, pero bueno, en esta ocasión, pues sí, otra vez temporada durísima. Llegamos a jugar el play-out, posibilidad de descender, lo salvamos, pero bueno, con todo lo que conlleva, problemas económicos también, atraso de pagos, que hasta entonces pues nunca había existido. Primero de mes, el Real Madrid clon, ¿no? Ahí estaba la nómina. Pero claro, aquí ya la cosa cambia, atrasos, meses sin cobrar. El equipo también un poco de capa caída, todo eso afecta muchísimo, sobre todo jugadores que vienen de fuera. A nosotros también, ¿no? Pero americanos y tal, es como, oye, no me pagan, me piro, o no juego, o no entreno, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Se crean ahí unas dinámicas negativas bastante difíciles de sobrellevar. Y bueno, al final conseguimos salvar la categoría, pero también un año un poco infernal en ese sentido. Y ahí sigo yo viendo ¡buah! Todo lo complicado que es en realidad el mundo profesional de baloncesto, ¿no? ¿Y cómo lo gestionabas Buena pregunta, emocionalmente? buena pregunta. Yo lo gestionaba mucho entrenando más. Intentaba siempre, desde que empecé a darme cuenta un poco de, oye, esto no es una cosa de andar por casa, aquí o te lo curras y estás, no digo que no fuese currante, ni mucho menos, ¿no? Pues siempre he tenido como esa disciplina de mantenerme bien durante los veranos, de entrenar por mi cuenta, de mantenerme bien en el gimnasio, ganar masa muscular también, era muy flaco, a nivel nutricional también, siempre me cuidaba mucho, no digo que no lo hiciera antes, pero ahí como que empieza también mi chip a, oye, aquí o empiezas a dar un plus más por tu cuenta, porque si el club no te lo da, o lo haces tú o no te lo da nadie, ¿no? Entonces, bueno, mi forma un poco de suplir esas dificultades era entrenar un poquito más por mi cuenta. Pues llegaba a lo mejor un poco antes o me quedaba un poquito después y a lo mejor, oye, venga, 100 tiros, ¿no? Pues venga, 100 tiros. Si alguien se quedaba conmigo, perfecto. Si no, me quedaba solo. Oye, pues venga, vamos a entrenar un poco el pick and roll, ¿no? Me ponía conos, me preparaba como sí, diferentes ejercicios y tal, y yo me ponía ahí a entrenar por mi cuenta, ¿no? Con sí, diferentes movimientos, diferentes tiros y tal. Entonces esa era un poco mi forma de ir también como ganando confianza en mí. Porque durante todo este tiempo, claro, en el momento en el que llegas, tienes pocos minutos y tal, te hace plantear muchas dudas, ¿no? De, oye, ¿seré lo suficientemente válido para esto? Todo este talento que se ha reconocido en mí durante todo este año para atrás, ¿en realidad lo tendré? ¿Seré tan, ¿no? Tan talentoso como se ha estado pintando hasta ahora? ¿Por qué no soy capaz de sacarlo? ¿Por qué cuando juego con miedo? ¿Por qué fallo pases que antes no fallaba? ¿Por qué fallo tiros que antes no fallaba? ¿Por qué esa inseguridad? Entonces, mi forma era como, vale, reconecta o intenta reconectar por tu cuenta con todo aquello que llevas haciendo toda la vida y que te ha servido. Y desde ahí, pum, 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 pues fui como otra vez como consiguiendo como toda esa confianza y conseguía como sobreponerme a todas esas dificultades que se iban presentando. ¿Y cuántos años firmas en Tarragona? En Tarragona estoy ese año y ya luego empiezo el periplo por Leporos, por segunda división a nivel nacional. De ahí me voy a Huesca, ahí coincido con un muy buen entrenador también, del que también estoy muy agradecido, Kim Costa, que fue exjugador del Barcelona en los años 80 o 90. Teníamos un equipo muy joven en aquella época y buah, nos sacó muchísimo rendimiento. Currábamos como animales, entrenamientos mañana y tarde, defensa para adelante y para atrás, toda la cancha. Éramos el típico equipo que cada vez que venía, ¿no?, un equipo a jugar contra nosotros o íbamos, era como ¡fua! Los pesados estos, ¿sabes? 40 minutos defendiendo toda la cancha, corriendo contraataques todo el rato. Éramos, claro, un equipo joven y era su estilo, era muy de su estilo, de Kim Costa, jugar de esta manera. Y estábamos que no parábamos. Llegamos a meternos en playoff con un equipo muy joven.
Nadie apostaba mucho por nosotros. Ahí coincidí con Luis Costa, que ahora mismo juega en el Granada de ACB, cantera del Barça, con Pierre Oriola también, que fue jugador del Barça durante unos cuantos años, selección española también, que ahora no sé, creo que está por Manresa, por ahí, creo que volvió a su casa, no sé. Y algún que otro, con Marius Grigonis también, ahora está en Panathinaikos jugando Euroliga, también venía de jugador del Žalgiris Kaunas de Euroliga. O sea, muy buen equipo, gente muy talentosa, teníamos muy buen equipo. Y ahí estuve en Huesca, estuve 2 años y fueron 2 años muy buenos para mí, la verdad. Los guardo con muy buen recuerdo. Después de Huesca, pues ya ahí me voy a Pamplona, después de Pamplona a Mallorca, de Mallorca a Lugo, de Lugo a Pontevedra y de Pontevedra ya por último a la liga inglesa, a los London Lions. Ahí a cambiar un poco de estilo, ¿no? Y bueno, ahí es en Londres donde ya con 30 años, 29, 30 años, después un poco de todas mis experiencias y tal, empiezo a darme cuenta de que ya el baloncesto, más que un disfrute, mm, ya, ya no tengo esa ilusión, ¿sabes? Me doy cuenta ahí un poco también, era un baloncesto totalmente distinto, muy parecido a la NBA, pero con muchísimo menos talento. ¿Eh? Mucho correcalle, mucha gente que no sabía en muchas ocasiones interpretar bien en el baloncesto. Yo no digo que fuese aquí ahora, ¿no? Spanulis o cualquiera de estos, pero bueno, yo jugaba un baloncesto como muy también, muy táctico, muy técnico, no era un jugador de penetrar, machacar y estar continuamente, no, mi baloncesto era como muy de cabeza, jugaba mucho con el cuerpo, de todo lo que fui aprendiendo, de todas esas experiencias que fui metiendo en la mochila, de ver jugar a Prigioni en primera persona, de ver jugar a Sergio Rodríguez en primera persona, de ver jugar a todos esos jugadorazos que tuve la posibilidad y la oportunidad de ver en primera persona. Ese era el baloncesto que me gustaba. De cuando viajaba en Euroliga, de ver a Spanulis en directo, de ver a Diamantidis también por la televisión, de ver a todos esos. Pues, oye, ese era el baloncesto que me gustaba a mí, ¿no? Jugaba mucho con pausas, con el cuerpo, no sé, de forma como más inteligente, por decirlo de alguna forma, sin usar tanto el físico. Allí en Inglaterra era todo lo contrario. Era todo corre, 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 corre. Y si te estampas, pues te estampas. Si este jugador mete 2 seguidas, pues siempre el balón a él para que se la siga tirando, aunque tenga 4 tíos encima. Y era como, ¿esto qué es? Entonces ahí fue como, mira, es que esto estoy jugando aquí. Es una experiencia buena, sí, pero no me llena, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a entrar un poquillo como en crisis, por decirlo de alguna manera, y ahí fue cuando por primera vez toco la puerta a un psicólogo, a mi psicóloga actual, ¿no? Oye, las cosas no van bien, no me encuentro bien, esto no me cuadra. Y ahí un poco mezclado con la pandemia decido dejar el baloncesto. Hablabas antes de que ahora, ¿no? Ujú, Haciendo un poco balance ujú, de tu trayectoria, has tenido mala suerte, ¿no? ujú, Te escuché decir mala suerte. ujú, Hay que ser valiente para también decidir, porque muchas veces el jugador profesional parece que no, o sea, lo dice ujú, en su entorno más cercano, pero no es capaz de delante de una cámara ujú, decir, no, yo es que yo creo que he tenido mala suerte. ujú, Mm, ahora ya, con 35 años, ¿qué crees que te faltó? Si sientes a lo mejor que te faltó algo para haberte consolidado en el baloncesto profesional y a lo mejor no haber ido dando pues tantos tumbos ujú. hasta que te retiras. Para mí fue complicado porque para mí era como un choque de valores, ¿no? Siempre me he considerado una persona como muy fiel al baloncesto que a mí me gustaba. En muchas ocasiones, mi entorno cercano, muchos incluso compañeros o entrenadores, es que no eres egoísta. Es como, ya, pero es que yo considero que no hay que ser egoísta para poder tener éxito, ¿no? Ya, pero es que tienes que pensar más en ti. Ya, pero bueno, yo pienso en mí, pero también soy un jugador que me gusta jugar en equipo y si yo puedo hacer un tiro, pero mi compañero está ahí liberado y puede hacer un mejor tiro, pues yo se la doy, ¿no? Porque, oye, es mi forma de jugar, siempre he jugado así. Entonces, quizás
ahora mismo te digo, oye, pues a lo mejor el haber sido más egoísta, haber pensado más en mí y demás, pero es tan contrario al como yo soy que creo que nunca hubiese sido capaz de serlo, ¿no? Para poder llegar a lo mejor a establecerme en ACB y tal, ¿no? Eso era algo que se me decía mucho, por ejemplo, ¿no? Es que no piensas tanto en ti y tal, no, tienes que pensar más en ti, tienes que ser más egoísta y tal. Y es como, no sé, me costó mucho a mí adaptarme a esa forma de pensar. Nunca fui capaz. Entonces, bueno, es posible que eso a lo mejor haya influido, ¿no? En esas posibilidades. Además de, bueno, con esto de la mala suerte también te quise decir que es posible. mm, Es curioso porque tampoco pienso tanto en la suerte, no sé. O sea, las cosas todo pasa por algo, para mí, ¿no? Todo tiene un porqué. En ese entonces, bueno, quizás no fui capaz de ver el por qué me sucedían esas cosas. Y todo lo achacaba un poco a, es que claro, no, he tenido mala suerte con este entrenador, con esto, con lo otro, y ya, pero ¿y tú? ¿Que de lo que dependía de ti lo hiciste? Entonces, bueno, ahí asumo mi responsabilidad, que también fue un poco lo que te dije, ¿no? Que yo también, seguro, he cometido errores, me he equivocado, he tomado malas decisiones. Y bueno, al final, pues entre una mezcla y otra, ¿no? Pues la vida te va llevando por esos lugares. Entonces, a lo mejor, bueno, por todo ese mix de cosas, pues a lo mejor no tuve esa oportunidad o esa posibilidad de jugar en ACB, de consolidarme ahí. Aún así, he de decir también que no haberlo conseguido no ensombrece nada de lo que he conseguido gracias al baloncesto. Para mí el baloncesto me ha dado todo, la verdad. He podido viajar, he podido conocer gente maravillosa que ahora mismo siguen estando a mi lado. Me ha dado la posibilidad de pagarme mi carrera, pagarme mis máster y mis estudios, no pedirle dinero a mis padres desde los 15 años, conocer mundo, viajar. Entonces me ha enriquecido muchísimo, ¿no? No lo veo tampoco para nada como un fracaso el no haber conseguido llegar a la CB o a cualquier otra liga, porque creo que me ha ofrecido más de lo que sí hubiese podido pedirle al baloncesto. Estoy muy agradecido, gracias a él. Luchaste mucho esos años posterior al Real Madrid. Mm, Eh, Tuviste esa lucha interna de dónde estabas unos años y dónde estoy ahora, ¿no? A mí, te lo digo porque a mí como profesional también en el fútbol me pasó. Yo tuve un momento muy complicado en India también, ¿no? mm, Donde quizás yo en mi cabeza había construido esa carrera perfecta ujú, y al final los caminos de la vida te van llevando, ¿no? Y yo me acuerdo de esas tardes interminables en India, con el tema de la pandemia, no podía salir y demás. Obviamente cuando pasa mucho tiempo contigo era como, ¿dónde estaba hace yo 2 años y ujú, dónde estoy ahora, ¿no? ujú, Lo que te ha cambiado la vida. ujú, Y si tú tuviste que gestionar, pues no sé, ese segundo año en Tarragona o en Huesca y decir, madre mía, tío, o sea, hace 3 años estaba en el Madrid y ahora mm. estoy aquí. Sí, sí, en parte sí. Tuve muchas veces. El tema es que fui poco a poco también haciendo como la presión externa o una presión mía, ¿vale? Cada vez como la fui interiorizando más. Y estando en Huesca recuerdo de, oye, tengo que llegar a CB 100%, o sea, lo tengo que conseguir de alguna manera, ¿no? Llevo todo esto hecho, tengo que lograrlo, ¿no? Y recuerdo incluso tener una vez una conversación con Kim Costa, con el entrenador, y decirle, no, a lo mejor, no sé, recuerdo que esa segunda temporada, al principio de temporada sobre todo, era muy irregular. Fui muy irregular, precisamente por eso, por toda la presión esa que me añadía yo mismo, ¿no? De tengo que, continuamente. Y al final eso se vuelve en contra tuya, siempre, ¿vale? Porque te vuelve más inseguro, te hace tomar peores decisiones, porque todas las decisiones que tomamos desde el miedo, desde la inseguridad, mm, mal, por lo general. ¿Eh? Entonces, en una conversación, oye, Kim, me pasa esto y tal, no termino de cómo conseguir como toda esa confianza y lo que me gustaría es, pues, eso, llegar a CB y demás. Y me miró así y me dijo, olvídate de eso, ¿sabes? Estás ahora mismo pensando en algo que ni siquiera sabes que va a suceder.
Es posible hasta que no ocurra nunca, ¿sabes? Bueno, intenta ahora, estás aquí, ¿vale? Tienes minutos, tienes confianza, tienes un equipo también que confía en ti y demás, simplemente disfruta y trata de hacer tu baloncesto, ¿no? A partir de ahí sí que tuve un mejor desempeño durante esa temporada, pero sí es verdad que hasta que no llego a más o menos hasta Pontevedra, ya de los últimos años, no me deshago un poco de esa presión. Allá donde iba un poco con tengo que lograrlo, ¿no? Pero veía que nunca llegaba. Y siempre era como otra vez Aleporo, otra vez Aleporo, ¿no? Y nunca terminaba como de explotar, a lo mejor en Leporo, de consolidarme, de, oye, jugadorazo de Leporo. Sí, tuve muy buenas temporadas y siempre fui muy considerado y afortunadamente siempre tuve ofertas de equipos y contratos, pero no como esa figura de, boom, de Leporo y ya de Leporo, pues lo único que te falta es dar el paso. Aparte que de Leporo y de todas estas ligas es muy difícil salir, muy difícil. Una vez ya estás ahí, sacar la cabeza y pasar a CB es muy complicado, ¿no? Entonces era un poco como ese techo de romperlo y verte incapaz, de que no hay nadie de ACB que se fije abajo para, oye, ficho para... No, nadie, todo el mundo fichaba de fuera. Qué curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en el fútbol sí hay un poco más ese jugador que está tocando Mm, primera división, mm, llega a los mercados de verano mm. y siempre hay incorporaciones en primera de segunda. Sí, pues nada, en baloncesto, por lo menos en mi época, no sé ahora, era muy complicado sacar ahí, ¿no? La cabeza y boom, dar el paso. Entonces, entre eso y que un poco la presión, esos cambios, ¿no? De un año en cada sitio, ¿no? Sin poder tener como, oye, firmo un contrato aquí de 2, 3 años y aquí me quedo, ¿no? Y me consolido, e intento tener como un proyecto de 2, 3 años, ¿no? De estar. No, era terminar la temporada a otra ciudad, a otro equipo. Terminar la temporada, no llegamos a un acuerdo económico, a otro equipo. Y claro, al final, pues establecerse, poder destacar, cambiando de entrenador continuamente, cambiando de jefe, de compañeros continuamente, cambiando de roles también en los equipos continuamente, pues difícil. Entonces no es hasta un poco la época que llego a Pontevedra cuando empiezo a decir, mira, todo esto, ¿sabes? Deshazte un poco de todo esto porque lo único que te está haciendo es meterte más presión, dejar de disfrutar. Entonces, bueno, vamos a dedicarnos a disfrutar del baloncesto. En ese entonces llego a Leporo, a Pontevedra, a Marín. No conseguimos mantener la categoría, descendemos y en vez del club, por problemas administrativos, de papeles y demás, en vez de salir al año siguiente en Les Plata, que era lo que tocaba, ¿no? Esa segunda división B, salimos en tercera. Pero aún así, oye, siguen contando conmigo, me mantienen el mismo contrato que tenía en segunda división, tal, y era como, oye, he estado muy bien aquí, voy a dejarme de estar persiguiendo eso de, venga, otra vez a Leporo a ver si tal y consigues llegar. No, venga, has estado bien aquí, te has sentido querido, te has sentido a gusto jugando y tal, aunque sea dar para de cara a la galería, ¿no? 2 pasos para atrás, quédate, has estado a gusto, escúchate, te apetece quedarte, ¿no? Quédate. Y me quedé y fue muy buen año. Bueno, no perdimos un partido en toda la temporada, todo seguido. Ascendimos y ascendimos a Les Plata. Al año siguiente volví a renovar, salimos en Les Plata. Aquí sí tuvimos partidos, perdimos partidos y tal, pero volvimos a subir y volvimos a subir al Leporo. Y volvimos a poner al equipo allá donde había estado, ¿no? Cuando llegué. Entonces, bueno, fueron 2 años o 3 años también muy enriquecedores para mí. Y me ayudó también a darme cuenta de, déjate de escuchar un poco todo lo que hay alrededor y de esto es tal y la ACB y lo que sea y escúchate, ¿dónde has estado feliz? ¿Dónde has disfrutado? Aquí. Oye, ahí a lo mejor es donde tienes que estar. Y mira, al final, pues esos proyectos se fueron consolidando, fuimos ascendiendo, se fueron logrando objetivos importantes y eso también te hace sentirte muy bien, ¿no? Sí, fuiste capaz de a nivel semiprofesional, Ujú,
tomar tú las propias decisiones, que eso es súper complicado cuando Ujú, llegas a esa... eh, cuando ya llegas a tocar el mundo profesional, hay muchas opiniones, ujú, representantes, la familia, el compañero, ujú, y quizás tú no eres el actor principal, ujú, no tienes las riendas un poco y vas un poco como a mm, tumba abierta. Aunque total. bueno, te lo digo porque lo estabas contando y te sale una sonrisa de esos 3 años Ujú, donde tú tomaste una decisión ujú, pensando en ti y salió bien. sí. ¿Te pesó esa etiqueta durante muchos años de joven promesa y a lo mejor te hubiese gustado que hubiese sido de otra manera, que hubiese sido una carrera un poquito más ascendente poco a Mm, poco, de ir quemando esas etapas, de no estar siempre en el foco? mm, Y, o dices, mira, se dio así ujú. y ya está. Por un lado estoy muy agradecido y valoro mucho todo lo que logré, ¿no? De haber estado ahí, de haber tenido un poco toda esa repercusión que tuve con el tema de Jordan, con la selección, todos esos éxitos, ¿no? De haberme bañado de todo eso, ¿no? Bestial haberlo vivido. Pero sí te digo que me hubiese gustado haber tenido como eso sí, haber estado un poquito más alejado de los focos. No haber sido tan, no es mediático, porque tampoco fui mediático, ¿no? Pero en cuanto gané esto, ya el súbdito de Jordan, la perla del no sé qué, todo ese tipo de etiquetas que la prensa y la gente, sí, por lo general la gente gusta escuchar, pero que más bien lo único que te hacen, para mí, visto ahora, ¿no? Es un poco como, pum, una baldosa. Toma, ¿sabes? Mete en la mochila ahora una baldosa ahí y ahora siempre allá donde vayas tienes que demostrar que eres el súbdito de Jordan o la perla del no sé qué. Entonces me hubiese gustado en parte también haber estado como más apartado de todo eso. Y te lo digo también porque muchos de los compañeros que tuve durante la selección española, de tal, que a lo mejor no tuvieron como esas, esas etiquetas, esos éxitos, ¿no? Acabaron llegando muchos de ellos y se consolidaron en ACB. ¿Sabes? Entonces es como, por un lado, lo bueno que te puede dar todo eso, pero al mismo tiempo lo que significa cargar con todo eso, ¿no? Con toda esa presión de tener que demostrar continuamente, de tener que estar ahí continuamente, allá donde iba y fichaba, un poco siempre salía a relucir como todo ese pasado, ¿no? Mm, Lo de Jordan, lo de tal, como la mano derecha un poco de Ricky Rubio, tal, ¿no? Siempre de esta forma. Y bueno, sí, creo que me hubiese gustado también mantenerme un poquito más al margen de todo eso, haber seguido entrenando a mi manera, porque disciplina y sacrificio nunca faltaron en mí, en ese sentido, y creo que a lo mejor se hubiese dado, fíjate, si hubiese estado un poquito más apartado de todo eso. qué bueno. Mm. Em, en todos esos años, mm, infinidad de compañeros, entrenadores. Yo creo que ya has dejado claro un entrenador que te marcó para mal. Ujú. Eh, eh, ¿Con qué jugador te quedas y con qué entrenador te quedas? ¿Con qué entrenador me quedo? Jugador. Bueno, jugador te diría varios, ¿no? Quedarme con uno es complicado. Me quedo con Ricky, me quedo con Mirotic, me quedo con Bogdanovic, me quedo con Nikos Papas también, que fue un jugador también de mi generación, de Grecia, del 90, que también llegó a jugar Euroliga en Panathinaikos a muy buen nivel. Y que coincidió conmigo en ese primer año en Madrid. Vino cedido, fue una cosa un poco extraña, pero entonces, no sé, me quedo como con muchos jugadores que jugaron conmigo en ese sentido, pero luego también me quedo como con muchos jugadores que pude ver y disfrutar. Yul, Bullock, Sergio Rodríguez, Rudy, no sé, jugadorazos. Me cuesta quedarme con uno, ¿no? Y entrenador, bueno, te diría que a día de hoy sigo creyendo que eh, el mejor entrenador que tuve, y he tenido buenos entrenadores, ¿no? Pero con el que más cariño así guardo es Víctor García, sin duda. Fue un entrenador que
supo dejarme volar. Y dejar volar a jugadores, por lo general, a nivel profesional, es complicado. Entonces, siempre hubo muchos entrenadores que me dejaron volar y me dejaron ser y jugar a mi manera, pero muchas veces también como cortando en parte las alas, ¿no? O sujetándote de alguna forma, ¿no? No dejándote desplegar al 100%. Mandamos un saludo a Víctor, Sí. que me consta que sigue el podcast y Ujú, le gusta mucho. ujú, Eh, a ver si pronto lo, lo tenemos por aquí. ujú, Em, dejaste claro, o sea, bueno, durante la entrevista mm, has nombrado dos entrenadores que te marcaron en lo negativo, en este caso Maldonado, ujú. eh, y no recuerdo el nombre del Ettore Messina. Ettore Messina. Ujú. Exacto. Se han nombrado tantos entrenadores aquí que imagino que cuando tú pasas tiempo contigo, realmente hay uno que aflora más. eh, yo lo tengo, por ejemplo, en mi carrera, de, de esos dos entrenadores a lo mejor que pudieron marcar de manera negativa tu carrera, imagino que hay uno que aflore más. Realmente, si tú eres humilde y honesto contigo mismo, qué nombre te sale? A ver, también decir un poco que tanto Salva Maldonado como Ettore Messina influyeron, afectaron de forma muy negativa en mi carrera, tampoco creo que sea justo porque no fueron entrenadores directos míos, ¿no? Uno coincidí con él un par de meses y sí, con ambos un par de meses, ¿no? No siendo mis entrenadores. Entonces, no lo sé. Durante mi carrera en Leporo, pues, oye, pues sí, también considero que tuve malos entrenadores. No creo tampoco que tenga que estar dando nombres, ¿no? Pero volvemos un poco a esa mala suerte, ¿no? Creo que el haber coincidido con esos entrenadores en ese momento no fue provechoso para mí, no fui afortunado, ¿no? Pero bueno, tampoco, no sé decirte. Muy bien. No, no, simplemente era pues un Sí. poco aclarar este tema de entrenadores. Por cambiar un poco la dinámica, nombraste a muchísimos jugadores con los que has compartido, no te puedes quedar con uno. Vamos a hacer algo un poco diferente. Móntame un quinteto inicial de jugadores canarios. Wow. Si el Granca tuviera que salir, que está ahora la cosa complicada y tiene que tirar de canteranos que han pasado por el equipo, Ajá. o tuvieras que formar un equipo para ir los veteranos del Granca a jugar un torneo, Vale. Hombre, si tuviese que montar un equipo así de veteranos, un poco si no te quieres mojar tanto con el quinteto, 8 9 tíos. Venga, 8 o 9 tíos, pues sí. Guille Ripper, Óscar Alvarado, Cristian Díaz, Añaterpe Cruz, Roberto Guerra, Diego Quintana. Y no sé si alguno más por ahí. Fabio Santana, quizás, que también ha estado muchos años jugando en Leporo por ahí, sí. Sí, quizás te diría que estos jugadores, hombre, eso Y tú sería. de entrenador, entonces. Bueno, me incluyo como jugador también. De entrenador no sé a quién pondría. A Víctor, A hombre. Víctor, seguramente. Ahí vamos a Sí, poner a sí, sí, Víctor. sí. Sí. ¿Crees que Roberto Guerra ha sido el canterano, el buque insignia del Granca? Sí, sin duda. Hombre, sin lugar a dudas también yo creo que es el que más ha conseguido, ¿no? Mm. De haber estado ahí en el primer equipo durante años, en el Gran Canaria, de luego también haber tenido su experiencia fuera del Gran Canaria, en ACB, en Zaragoza, creo que fue, en algún lugar más. Entonces sí, sin duda, es un referente, Roberto. Mm. Bueno, pues bueno, sacaste una buena selección canaria. Sí, 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 no, ya te digo, es lo que te comenté antes, ¿no? O sea, aquí en Canarias siempre se ha considerado que ha existido mucho talento. Somos jugadores muy talentosos, por lo general, ¿no? En el Madrid, en mi época de estar allí, coincidía la residencia con José, por ejemplo, que iba para la cantera del Madrid, ¿no? Oye, José es un buen ejemplo.
y con varios jugadores más también, que ahora no recuerdo, pero que eran canarios que estaban allí jugando la cantera del Madrid. Compartían, compartían momentos, aunque fueran dos disciplinas diferentes. No compartíamos momentos, pero sí compartíamos residencia. Entonces, bueno, de estar por ahí y tal, pues al Sí, final teníamos ahí relación. Yo no coincidí en el mismo ala de la residencia con GC, aunque sí que nos veíamos por ahí y demás. Con Enrique Castaño creo que se Enrique llama. Castaño, Sí, sí. con Enrique también coincidí por ahí. Y luego, pero en mi ala de la residencia tenía de vecino a Lucas Vázquez, que bueno, ahí está, ¿no? Pacheco también, que era portero, bueno, es portero creo también de algún equipo de fútbol de primera Sí. división o por ahí. Hace tiempo que no sé nada de él. Y algún que otro jugador más, ¿no? Entonces ahí tuvimos mucha relación. No hubo ninguna quedada de canarios ahí, en plan. Tú sabes que los canarios siempre nos juntamos allá donde sea, Sí. siempre hay algún canario. Eh, Justo también coincidimos que compartíamos aquello, ¿no? Pero ellos creo que eran más pequeños que yo en ese entonces y tenían una dinámica totalmente distinta, ¿sabes? Y al final, pues eso, cada uno pues ahí llevaba sus vidas totalmente diferentes, luego cada uno hizo sus vidas y sí, su desarrollo profesional fue por otros lugares, entonces, bueno, mantener el contacto, eso fue complicado. Sí. Me dices que no estás muy puesto de la actualidad del Granca, Ujú, pero bueno, tenemos que hablar de nuestro equipo y porque está en una situación complicada, ujú, donde hemos pasado en un par de años de ser campeones de Eurocup, clasificar para jugar Euroliga, rechazarla, ujú, a estar ahora mismo en una situación ujú, que a mí personalmente, como aficionado, me da pena. ujú. No sé si estás muy puesto en eso. Acaban de cambiar de entrenador, Ujú, acaban de destituir a Jaca. ujú, Acaba de llegar Néstor Che García. ujú, Yo no lo conocía para nada. ujú, Mm, Cuando escuchas, ¿no? Yo te he hecho un poco el resumen ahora de cómo ujú. está la actualidad del Granca. Qué te transmite? No lo sé, a ver, como bien dices, estoy bastante desligado del baloncesto, no sigo mucho tampoco al Gran Canaria, pero bueno, eh, me llama la atención que después de varios años, ¿no? Eso, consiguiendo ganar Eurocup, renunciar a Euroliga, haciendo buenos equipos, teniendo buenas dinámicas, de repente de un año para otro todo eso se desvanezca, ¿no? A pesar de que mantienes como al mismo entrenador. ¿No? Y de repente haces como un nuevo equipo, pero que no termina de encajar del todo y demás, y pues una dinámica te lleva a esto, ¿no? A que vayan terceros o cuartos por la cola. Creo que van ahora, ¿no? Que Mm. esto hacía años que no sucedía en el Gran Canaria, ¿no? Entonces, bueno, seguramente pues las decisiones que se han ido tomando a lo largo de todo este año, desde el inicio de temporada, no han sido las correctas. Los fichajes seguramente no han sido los correctos, no han encajado o no han sido capaces de encajar. También no sé si el núcleo de... Para mí es muy importante mantener un núcleo de gente que lleve tiempo en un club, en el equipo, y que tenga experiencia, por supuesto. Si tú mantienes un núcleo y en base a eso luego haces fichajes y haces que esos fichajes que llegan nuevos se introduzcan bien ¿no? y encajen bien con ese núcleo, lo más seguro es que tengas muchas posibilidades y muchas probabilidades de tener éxito durante esa temporada. Es posible que este año pues no lo hayan logrado, los fichajes a lo mejor hayan sido erróneos, no hayan encajado del todo y oye, eso haya desembocado en que, mira, Jakalakovic después de ¿cuántos años? ¿Tres? ¿Cuatro Yo creo que años? tres, ¿Más? tres y media, Por ahí. cuatro y media, Y de ¿no? haber tenido muy buenos resultados durante este tiempo, de repente, mitad de temporada, a su casa, ¿no? Es sorprendente, la verdad. Y aquí no lo sé si siempre se busca un cabeza de turco, ¿no? Y bueno, pues el entrenador es siempre pues la figura más fácil de, pum, corto cabeza y me quito el problema. Yo creo, bajo mi ignorancia por no estar tan metido ahora mismo en cómo va el Gran Canaria y demás, no creo que todo sea culpa del entrenador. ¿Eh? Y no siempre todo es culpa del entrenador. En este caso no creo que Jaka Lakovic haya tenido toda la responsabilidad de todo esto. Es posible que venga de arriba, es posible que venga también de los fichajes,
no sé, hay mucho que puede influir, la verdad, pero no sé decirte. Y aprovecho, no es de la actualidad, pero danos un poco de luz, por lo menos de cuando tú estabas, de... eh, está costando ver a un jugador canario que llegue al primer equipo. Realmente la base, cómo se trabajaba la base cuando tú estabas, ¿no? Mm, Si realmente hay un proyecto de crear un jugador tipo que termine llegando, o es un poco, sí, tenemos estas categorías base porque las tenemos que tener, mm, pero realmente no hay una mm, progresión clara para que el jugador canario llegue mm. al primer equipo. Bueno, antes más o menos aquellos jugadores que destacaban más en sus categorías y tal, pues se intentaba por lo menos, oye, no tanto a lo mejor en el primer equipo, pero Sí, sí subir una categoría. en ese segundo equipo, Mm. subirlo a una categoría más también, jugar en EVA, jugar en Le Plata, ¿no? Que el Granca ha ido haciendo Mm. esto. Pero si tú durante años estás sin sacar jugadores canarios, no sacas ningún jugador canario y no llega nadie al primer equipo, la culpa no es de los jugadores. La culpa, algo estarás haciendo en la cantera, ¿no? Que va mal. Oye, planteate a lo mejor si tienes los entrenadores correctos, ¿eh? Que estén formando a esos chicos para poder llegar el día de mañana, ¿no? Porque siempre es como, "Nah, es que el jugador canario y tal". El jugador canario es un jugador con mucho talento, con mucha capacidad, si le das las herramientas, si le das las oportunidades, si le das la misma confianza que le das a esas personas que traes de fuera. Entonces, ¿por qué a los tuyos no? ¿Qué estás haciendo mal? Entonces creo que hay como muy poca autocrítica en ese sentido. Y me imagino que, ¿no? En el club hay muy poca autocrítica de decir, oye, hace años que no sale ningún jugador canario. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿No? ¿Dónde nos estamos equivocando? Entonces, bueno, creo que debería venir por ahí un poco de mirar un poco al ombligo y decir, porque jugadores hay, ¿cuánta gente mueve el Gran Canaria? ¿Eh? Si además a lo largo de todos estos años lo que ha ido haciendo ha ido absorbiendo clubes pequeños por ahí, ¿no? Oye, los mejores jugadores de Arucas y tal, oye, trae para acá. Mejor jugador de Agüimes y tal, oye, trae para acá. Entonces, si estás absorbiendo todos esos jugadores y funcionas como una cantera potente a nivel Canarias también, que coges jugadores de otras islas incluso, y tienes ahí de competidor al Tenerife, ¿no? ¿Qué estás haciendo que no sale ningún jugador? Porque todo lo que subes y tiene tales, con todos mis respetos, y oye, que también tiene su mérito y su, ¿no? Y me alegro, ¿no? Pero Balcerowski, por ejemplo, ¿no? Oye, no, el cantera y tal, ya, pero es checo, de donde sea. No sé, otro también jugador senegalés, Diop, ¿no? sí, Diop, que se Diop y fue. tal, sí, que sacaban, bueno, los acaban fichando y por ahí, qué bien, sí, pero oye, ¿y tu gente? La gente que vas absorbiendo por ahí y demás, ¿qué pasa? No, es que no hay gente alta y tal. Vale, no tendrá gente alta porque no somos una población, una sociedad a lo mejor de 2 metros y pico y tal. Pero oye, tendrá gente que no será tan alta, pero que a lo mejor te sirve para jugar de base, de alero, de escolta o de lo que sea, que a lo mejor te puede dar ahí muy buen rendimiento y buen desempeño, ¿no? ¿Por qué no lo, ¿eh? Cultivas? ¿Por qué no les das ahí y tal? ¿Qué estás haciendo? Entonces, bueno, yo invitaría un poco más a como hacer esa reflexión. ¿Qué estamos haciendo mal? Que no sale ningún jugador canario desde hace más de 6 años o 7 años. Se dice en el baloncesto también como en el fútbol que el jugador canario, o sea, le tiene esa etiqueta al jugador canario muy talentoso, pero le falta físico o no, o defendiendo no defiende. Mm, No sabía yo, nunca lo había pensado, que también a lo mejor se podría mm. decir lo mismo del baloncesto. Totalmente, totalmente. Yo creo que es como la excusa fácil, ¿no? Ah, sí, es talentoso, pero es que le falta defender. Enséñale a defender. Ah, sí, es muy talentoso, pero es que no tira. O no sé qué, es que es muy flaco. Trabaja con el físico. ¿Por qué ese jugador cuando se va de aquí y lo ficha a otro equipo de la península o de Europa, al final acaba llegando a primeras divisiones, juega en la liga inglesa, juega en no sé qué y tal, y tú no? Bueno, hagamos un poco de autocrítica también. ¿Qué estás haciendo mal? Tú, como entrenador, tú, como cantera, para no ser capaz de todo eso que ves en ese jugador, sacarle todo el fruto y todo aquello en lo que flaquea ese jugador, fortalecerlo.
Entonces, igual es que no tenemos tanta capacidad o tantas capacidades como entrenadores y como entrenadores estamos justitos, ¿no? No sé, Bueno, pues ahí la dejamos, ahí lo ¿no? dejamos. En un sobrecito, por debajo de la mesa, tocaste y te fuiste. Sí, venga. Em, y actualmente, Jorge, ¿qué es de ti? Eh, Bueno, actualmente me dedico a algo totalmente distinto. Yo lo sé, por eso te pregunto. mientras me desempeñaba mi carrera profesional como jugador de baloncesto, fui sacándome la carrera de psicología. Actualmente soy psicólogo, trabajo en dos fundaciones, una de adicciones y otra donde trabajamos con pacientes con fibrosis quística. Y ahí estoy, desempeñando mi labor como psicólogo, ayudando a la gente desde otro lugar, acompañando. Y bueno, también dedicándome a otras disciplinas deportivas. Me dio durante 3 años de estar haciendo CrossFit, aunque nunca a competir y demás. Y ahora me estoy preparando para hacer triatlones. Este domingo tengo mi primera competición de triatlón. Hace 6 años que no compito en nada desde que dejé el baloncesto. Entonces para mí es como, wow, volver a competir en algo que no tiene nada que ver y que llevo ahí unos meses preparándome, ¿no? Es como, me ilusiona en parte, ¿no? Y también estoy contento de poder, mucha gente me pregunta, a ver, ¿y ya el baloncesto nada y tal? Y no entrenas y no te da por jugar y no vas a jugar por ahí y no tienes un equipo y tal. Y es como, no, no siento como esas ganas de volver a jugar. Fueron tantos años también como haciendo lo mismo, tanto entrenamiento, tanto sacrificio, tan continuamente, ¿no? Mucho machaque a nivel psicológico también, de estar siempre ahí, toda esa presión y tal, que una vez tomé la decisión de dejarlo fue como, oye, deslígate de esto, ¿vale? Vamos a buscar otras cosas, la vida es muy, espero que lo sea, ¿no? Es muy larga, entonces hay mucho más allá del baloncesto. El baloncesto te ha dado todo esto, disfrútalo, recuérdalo con cariño y quiérelo, ¿no? Pero vamos a dedicarnos también a otras cosas y vamos a ver si en todo esto también eres capaz de llegar como a ese máximo nivel que conseguí lograr con el baloncesto, pero en otro ámbito, ¿no? Totalmente distinto. Entonces, bueno, no es que esté buscando el éxito, ni mucho menos, pero sí intento ser lo mejor a nivel profesional posible, ayudar a la gente. El trabajo como psicólogo es un trabajo de mucha responsabilidad. Se sienta delante tuya gente que viene con verdaderos problemas, gente mm, que tiene una visión de la vida en muchas ocasiones muy oscura, muy deprimente, ¿no? Con muchas dificultades. Entonces, bueno, desde ahí, desde todo el conocimiento también que he ido adquiriendo y toda esa mochila, todo ese aprendizaje que he ido teniendo a través del deporte, que creo que me ha enriquecido mucho, pues también aplicándolo junto a todos esos conocimientos que he ido adquiriendo con la carrera y con la experiencia, oye, pues hacer un mix e intentar desde ahí, pues, ayudar a otras personas y en ello estamos ahora, muy contento, la verdad. Qué bonito, qué bonito. Ujú. Mucha suerte para ese triatlón. Sí, gracias. Ya nos enteraremos ya a ver Sí. cómo fue el resultado y si lo acabaste, sí, que La eso es idea lo es acabarlo, importante. la idea es acabarlo, por debajo Que un eso, tiempo, pero sí, lo que acabaremos. eso es lo importante. Y Jorge, como figura, canterano del Granca, promesa, uno de los nombres propios de cuando hablas con gente que realmente sabe del baloncesto y sigue un poco la cantera, ¿qué mensaje le das a esos jóvenes que cuando a lo mejor ya llegan a una edad en la que madura, donde pueden ver que el baloncesto puede ser su profesión, pero miran al Granca y no ven que se apueste por los canteranos? Imagino que no será fácil. No será fácil llegar en algún momento de etapa de tu vida, ser esa etapa juvenil y ver que los últimos 10 años no ha salido ningún canterano. Ujú. ¿Qué consejos le puedes dar o qué mensaje le puedes mandar a todos esos chicos? Bueno, que si están viendo que no les están dejando desarrollar todo su talento, todas esas capacidades, se planteen si están en el lugar correcto. Y no solo me refiero a nivel talento, el simple hecho de jugar, ¿no? Sino todo lo que esté aquí también, toda esa madurez, toda esa disciplina, todo ese sacrificio. Si
estás en un lugar donde no están valorando todo eso, no están sabiendo verlo, por un lado, puedes hablarlo, puedes comunicarlo, ¿no? Buscar ayuda también, buscar apoyo, ya sea de tus padres, profesionales o lo que sea, para poder abordar todo eso, todas esas dificultades que te estás presentando, no guardártelas, no quedarte ahí con esa frustración reprimida, porque al final todo eso va a explotar y va a ser más negativo. Entonces, comunicarlo, buscar ayuda y buscar o tratar de buscar el lugar en el que uno considere que puede ser valorado por todo lo que es y por todo ese talento que tiene, ¿no? Y si eso significa irse del Gran Canaria, irse de Las Palmas, irse de cualquier club, el que sea, oye, pues a lo mejor plantearse la posibilidad de moverse, ¿no? Y si hay algún equipo interesado y tal, oye, probar ahí. El probar o el irte y buscar ese lugar donde tú te encuentres bien, querido y validado, no significa siempre huir, que siempre lo tenemos como, nah, es que no, se va porque... No. Y lo que intentaría también un poco transmitirles es, allá donde vayas, si tomas esa decisión, siempre, siempre va a haber algo que te va a enriquecer, siempre vas a aprender, siempre. Al final de todas estas experiencias que yo he tenido, de todas las experiencias que tú has tenido, aprendes, todo te enseña. Todo, si eres capaz de ver todo eso como un aprendizaje e integrarlo, bestial, porque te va a dar una madurez y una capacidad después de desempeñarte en otros ámbitos muy amplia. Entonces, bueno, sí, les diría un poco eso, ¿no? Que si no te sientes querido o valorado, lo comuniques, busques alternativas y te escuches también. ¿No estás bien aquí? Vamos a buscar otra cosa, ¿vale? Entonces, creo que iría por ahí. Pues esto está servido. Listo, muy bien. Muchas gracias. Nada. Espero que hayas pasado un buen rato. Ujú, Que después de tanto tiempo sin sentarte a lo mejor delante de un micro, al final tu trayectoria merece también ser ujú, escuchada, sobre todo para los jóvenes y para los no tan jóvenes. ujú, Así que nada, desde aquí pues agradecerte. ujú, Espero que hayas pasado un buen rato. Yo me lo he pasado genial. Ya ujú. teníamos ganas de que viniera por aquí alguien de baloncesto, que pasó Beirán por aquí hace Sí, ya no sé ni cuántos episodios ya. sí, sí, sí. Así que un placer. Nada, muchas gracias por tenerme y bueno, espero que sirva todo esto Sí. también. Así que nada, este ha sido el episodio de hoy. Como siempre digo, vayan a YouTube, suscríbanse, que nos ayudan mucho a nosotros, al canal, a seguir creciendo. Y nos vemos en el siguiente. Chao.